Ciertamente el tema de la necromancia es tan fascinante como extenso, y este podcast está lejos de ser una guía completa del tema. Dentro de las ideas de la brujería tradicional y desde una postura netamente animista, los diversos elementos usados dentro de las prácticas mágicas. A un nivel cosmológico, las Qliphoth son aquellas emanaciones negativas que se oponen a los poderes del Sephiroth, o de las... Cuando hablamos de magia sexual desde una perspectiva del sendero de la mano izquierda, esto quiere decir que el enfoque, aproximación de la magia sexual se centrará sobre todos aquellos aspectos, ideas. Introduzcámonos entonces brevemente. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, por aquí saludándolos nuevamente, un día después de haber tenido ya otro directo, pero para el canal de YouTube, hoy con una temática completamente diferente, yéndonos hacia esos espacios que ya son bastante conocidos, populares aquí dentro de mi Instagram, que es básicamente directos donde busco invitar personas afines a la magia, al ocultismo, al sendero de la mano izquierda y demás para conversar un poco con ellos, para saber sus opiniones, para conocer sus historias, para conocer sus proyectos. Entonces, bueno, antes que nada, antes de comenzar, comentarles que el día de hoy tengo una invitada muy especial de el país de la República Mexicana que nos va a hablar un poco sobre Trolldom. Quizás para algunos este término suena desconocido o quizás es la primera vez que lo tienen presente. Les aseguro que es bastante interesante, ya ella nos contará un poco, y también sobre satanismo, bueno, podríamos decir ateísta, poco lo que es el activismo, cosas con las que yo personalmente, como ustedes lo saben, no es que esté muy vinculado, pero eso no me impide poder saber y conocer un poco sobre el asunto. Así que, sin más preámbulos, voy a darle la entrada. Vamos a ver si por ahí ya se puede unir. Ya le mandé la invitación. Hola Ingrid. Muy Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mateo. Bien, Bueno, bien, buenas tardes. noches. Sí, ya tardes Tardes. acá. Tardes para ustedes todavía. Por aquí sí son noches. Por aquí en Colombia se oscurece bastante temprano. Y bueno, igual tenemos una hora de diferencia. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, bien, súper emocionada, la verdad. Bueno, créeme que yo también. Es la primera vez que tengo la oportunidad de quizás traer a alguien diferente para este tema de las conversaciones, de los directos y demás, pero sobre todo una mujer. Creo que ya te lo había comentado por interno. Me parece que el sendero ha adolecido en los últimos años de mayores representaciones femeninas, tanto en inglés como en español, y eso es muy importante, porque podríamos decir que solamente el hecho de ser mujer es como que les garantiza el 50% a ustedes de ser brujas, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, pues me alegra mucho tenerte por aquí. Muchas gracias. Y sí, o sea, sí, sí, era justo lo que platicábamos también este fin de semana en un evento que tuvimos acá en México, que Ujú. hace falta ya también que se le empiece a dar difusión al trabajo de muchas mujeres que estamos en senda de mano izquierda, que son muy pocas y muy poco conocidas. Entonces, por eso me emociona Exactamente. estar aquí hoy contigo. Me alegra mucho que así sea. Como te lo dije, espero que te sientas tranquilamente. Esta es tu casa. La idea es hacer un diálogo, una charla. Te hago algunas preguntas. La gente, si se anima, hará algunas preguntas. Y bueno, la idea es poder conversar de estos temas que tanto nos apasionan. Para empezar, hay algo que puede generar confusión, porque yo dije que pues estábamos con la invitada Ingrid Ciolander de México, ¿sí? Pero en tus redes sociales apareces como Atelier Black Witch. Cuéntame, por favor, un poquito sobre eso, qué es Atelier Black Witch, si hay algún significado detrás, como para que la gente se pueda entrar un poquito en contexto. Sí, bueno, el Atelier Black Witch empezó aproximadamente hace 5 años a tener funcionamiento y ¿De acuerdo? originalmente se enfocaba era una tienda de insumos para brujería, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, lo que yo hacía era elaborar los productos que algunos brujos de acá de México me solicitaban, velas, secarles hierbas, ¿no? Todo Ok, esto que es como más de brujería
tradicional, por decirlo de alguna forma, o sea, Folclórica. sí, folclórica, el correcto secado de hierbas para que no pierdan propiedades, ese tipo de cuestiones, y pues ya velas vestidas o incluso talladas o con ciertos materiales que se me solicitaban que hicieran, sales negras, sales rojas, oleatos, alcolaturas, todo ese tipo de cuestiones. Ujú. Este, pero en algún punto de mi vida me cuestioné si quería seguir dedicándome exclusivamente a la fabricación de insumos. De eh, acuerdo. fue cuando cambió completamente el giro del atelier durante la pandemia. Ok. No, porque en pandemia, pues obviamente ya no había como trato tan directo con las personas. Entonces Ujú. decidí modificar todo el esquema del atelier para enfocarme exclusivamente en la difusión de lo que venían siendo temas de senda de mano izquierda. De acuerdo. Entonces empecé a dar clases, obviamente, de las bases de la brujería, o sea, qué es magia, qué es senda de mano izquierda, qué es ocultismo, ¿no? Incorporé materias de índole antropológico como antropología del tabú, antropología de las religiones, religiones comparadas y todo este tipo de cosas, para darle un sustento teórico e histórico a la práctica de Ujú. senda de mano izquierda, ¿no? Porque yo sí estoy muy peleada con las brujas, yo les digo brujas de receta de cocina, ¿no? De, Oh, qué fuerte. sí, esto es lo que tienes que hacer, estos son los ingredientes, estos son los pasos, hazlo. Si te pega, chido, si no, también, Ok. ¿no? Entonces, y es mucho de lo que hay hoy en día, ¿no? O sea, yo no sé allá en Colombia cómo estén, pero aquí la mayor parte de los cursos de brujería y ocultismo que he encontrado es así como de repita lo que el maestro ha hecho y se acabó, De ¿no? acuerdo. Entonces, obviamente lo que a mí me interesa es que la gente aprenda de dónde viene lo que hace para que puedan Ujú. ellos formular lo que necesiten de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también a su territorio, porque no es lo mismo México a Chile a España, ¿no? Por ejemplo, Por supuesto. o sea, manejamos un territorio y unas hierbas de territorio, entidades de territorio distintas y aparte los paradigmas, aunque sigamos una misma senda, se adaptan a nuestras necesidades sociales, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese es el atelier. Obviamente el nombre viene de que el atelier, bueno, es un espacio de experimentación para los artistas, es donde los artistas se reunían como para hacer Ok. experimentaciones visuales. Retomé el término atelier como este espacio de experimentación y lo trasladé a la magia. De acuerdo. Comprendo. Bien, me queda súper claro. De hecho, si no estoy mal, es el mismo nombre que recibe el canal que tú tienes en YouTube, ¿verdad? Atelier Black Witch, o ahí hay otro nombre, no recuerdo bien. No, en YouTube estamos como Beyond Podcast. Ah, ok. Ajá. Beyond Sí, Podcast, de acuerdo. sí, en Ya, YouTube ya estamos. ahorita, dime, tranquila. No, que estábamos como Beyond Podcast No, o con nuestro nombre ok, de usuario que es We Are Beyond 666. ok. Cualquiera de las dos nos encuentran fácil. De acuerdo, de acuerdo. Sí, lo mencionaba era básicamente porque quizás esta idea de tener Ingrid Solander, Atelier y Beyond Podcast, pues es como para que la gente sepa un poco en lo que estás, ¿no? Ya que no te pueden encontrar por un único nombre, digamos, en esta red. Pero ya hablaremos un poco más adelante de eso. Cuéntame, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus enfoques en la magia? Lo que le quieras contar a las personas que de antemano las saludo otra vez. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, tanto quienes nos acompañan en directo como quienes de pronto vean esto en diferido. Mm, Bueno, mi nombre es Ingrid Hollander. Mucho gusto a Ok, todos los que nos están no, viendo. no, no se dice Siolander, estaba No. convencidísimo que es. Ok, Hollander, Hollander. de Pero no acuerdo, te apures, discúlpame. no te apures. O Ok, sea, yo comprendo, es difícil. De repente me han dicho hasta Zulander. Entonces, oh, ok, no te ok, preocupes. ok, de acuerdo. Este, de profesión soy historiadora del arte. Ah, Tengo mira tú. una especialidad en curaduría contemporánea, otra en folclore y otra en historia de las religiones. Toda la vida me he enfocado al ámbito cultural de aquí de México. Ok, Le he dedicado, pues ahora sí que todos mis años laborales al sector cultural, ya sea privado o particular. Le trabajé a grandes museos de la Ciudad de México como
el antiguo colegio de San Ildefonso, que le pertenece a la Universidad Autónoma de México, Ok. al Museo del Palacio del Arzobispado, que le pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y también laboré para la Coordinación Nacional de Artes Visuales y el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, que ambos le pertenecen a INVA Conaculta. Y pues de ahí ya gran cantidad de particulares, incluyendo coleccionistas particulares, ¿no? Eh, de práctica mágica, por decirlo de alguna forma, de paradigma, bueno, soy satanista ateísta. Soy una de Ok. las 4 cabezas de Templo de Satán aquí en México. Me hago cargo yo de todo lo que es el apartado académico de Templo de Satán y en parte con el resto del equipo también vemos lo que es activismo, activismo político y religioso, porque aquí en México la política y la religión, aunque constitucionalmente está prohibido que se unan, la verdad es que van muy de la mano. Supongo que en Colombia En toda sucede lo mismo, Latinoamérica es igual. ¿no? Ujú. Al mismo tiempo tengo un coven de estudio privado que son las Hermanas de la Noche, que somos puras mujeres, somos 3 mujeres que de diferentes paradigmas nos reunimos para hacer trabajo con el femenino nocturno. Bueno, de familia, por decirlo de alguna forma, soy practicante de trolldom porque mi familia paterna pues son suecos y después de haber migrado en la Segunda Guerra Mundial a México, pues se trajeron sus prácticas de trolldom con ellos, ¿no? Entonces sí es como complejo porque pues el satanismo ateísta va por una rama ateísta, como bien dice su nombre, pero el trolldom es una rama animista, ¿no? Sí, sí, sí. De Eh, hecho, por eso era que iba un poquito Ujú. mi sorpresa en un principio, porque más o menos tengo alguna idea de lo que es Trolldom, pero ya ahorita tú nos contarás. Y es precisamente porque tú hablabas de cómo Atelier comienza siendo una tienda básicamente de insumos pues para brujería y demás, desde una cuestión simpática, animista, ¿no? Es decir, de que cada elemento, de que cada cosa guarda una cierta energía, llamémoslo de esa manera, que permite que esas cualidades sean transferidas a los trabajos o propósitos sobre los que se esté empleando. Pero luego tú dices, soy satanista ateísta. Entonces, como que de alguna manera eso choca, Sí, ¿no? dices Aunque que... una vez, sí, alguna vez alguien me dijo algo muy sabio, no recuerdo quién fue, pero los seres humanos no somos sino una contradicción andante. O sea, todos nos contradecimos de cierto modo, ¿no? Batallamos contra nosotros mismos y a veces incluso profesamos cosas que a lo mejor ni siquiera seamos tan al 100% de esa manera, pero cuéntame un poco sobre eso, ¿cómo lo llevas? ¿De qué manera, no sé, trabajas este asunto tan folclórico, tan popular como es la brujería y especialmente el trolldom y el satanismo ateísta, ¿no? Dejándole a la gente por sentado que el satanismo ateísta quiere decir que es una postura en la cual pues se entiende mucho la idea de Satán y de lo adversarial desde un asunto muy racional, desde la dimensión simbólica, desde el poder del individuo y digamos que se podría incluso decir que los espíritus pues son unas partes o se entienden como unas partes propias nuestras, ¿no? Una antropomorfización, si cabe el término, ¿no? De todas estas energías o ideas muy primitivas que se exaltan en el momento del ritual, pero un satanista ateísta dice, eso es lo que sucede, ¿no? Este asunto del infierno, el cielo, eso no existe, eso está todo dentro del ser humano. No quiero quitarte más tiempo, entonces para que de pronto nos puedas No, responder esa pregunta. me parece perfecto las intervenciones que haces. Ok. Porque sí, así como que mi parte introvertida, por un lado, dice, sí, que Mateo lo explique, pero no. No. Sí, efectivamente es complejo. Cuando Ujú, se lo explico a la gente también como que se queda así de, pero es contradictorio, ¿no? Porque pues al final de cuentas el satanismo teísta, pues sí, ¿no? No hay creencia en entidades más allá del ser, de la exaltación del individuo, de la autodeificación y este tipo de cuestiones. Y el trolldom, pues sí va muy de la mano con prácticas brujeriles, hechiceriles, y es una religión animista, al final de cuentas, no tanto ujú, deífica, sino animista, ¿no? ujú. Entonces es como un poco complejo, pero es lo que yo le explico a la gente. Bueno, a mí esto me sirve. Si a ustedes les sirve en algún punto, adelante, por favor, inténtenlo. O sea, también es de sabios tener muchos caminos y adaptar de muchos caminos lo que uno necesite para su práctica diaria.
Yo el Ujú. punto que encuentro de unión perfecto para esto es el ritual, ¿no? Que tanto está permitido en el satanismo ateísta como es esencial dentro del trolldom. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del satanismo ateísta, bueno, el ritual se maneja dentro de la cámara ritual y el acto psicodramático, ¿no? Entonces, el acto Ujú. psicodramático pues te permite ser quien seas, te permite creer en lo que quieras, siempre y cuando se quede contenido en la cámara ritual, ¿no? Entonces, Ok. de hecho, incluso dentro de la cámara ritual a mí me gusta utilizar algunos de los principios que Michael Ford menciona, como la máscara deífica, ¿no? Entonces, es en este momento en el que yo ritualizo, o sea, en mi día a día, por decirlo de alguna forma, estoy yo sola, ¿no? Pero cuando Ujú. yo hago ritual, mis ancestros están ahí conmigo, ¿no? De Los acuerdo. espíritus que yo llamo están ahí conmigo, ¿no? Es lo que Ujú. yo les digo, dentro del ritual yo no dudo que los demonios existen. Terminando el ritual, estoy yo sola. Pero al menos en ese Ok. espacio que me permito para practicar psicomagia y brujería y hechicería, o sea, yo no dudo de que las entidades ahí se encuentran, ni Ok. dudo de lo que estoy haciendo, porque si dudara de lo que estoy haciendo sería pésima bruja, ¿no? O sea, en la brujería no hay cabida para la duda y no hay cabida para el decir, ay, no, y si lo hice bien, ese tipo de cosas, porque al final de lo que, o sea, al final lo que cuenta es que estamos tratando de manifestar nuestra voluntad de alguna u otra forma, que también es parte del satanismo ateísta, ¿no? Hacer la voluntad de uno real y ejercer Ujú. la voluntad por encima de la materia, ¿no? Entonces, yo sí soy como una persona muy organizada. Tengo muy marcado en, en mi calendario, por ejemplo, las festividades que son del satanismo, que viene siendo la noche de la Walpurga, Samhain y pues obviamente mi cumpleaños, ¿no? Pero también tengo marcadas celebraciones especiales que utilizo para practicar trolldom y en su mayoría son festividades relacionadas a los fenicidos, porque el trolldom va muy de la mano con la necromancia, o sea, el trolldom es un trabajo muy necromántico, entonces aprovecho así como festividades enfocadas a los muertos de diferentes culturas y de diferentes partes para hacer mis trabajos, ¿no? Ujú. Entonces, pues ese es como el punto intermedio en donde encuentro también el trabajo, ¿no? Ahora, también me gustaría comentarte que, bueno, hay una confusión que es muy válida porque al final de cuentas son sendas nórdicas. El trolldom no necesariamente es Asartru, porque el Asartru viene siendo como de mano derecha hasta cierto punto, y tampoco es una senda turciana, ¿no? Que ya la senda turciana es como de senda de mano izquierda, o sea, el trolldom está como en medio. Ujú. Ujú. Un parón ahí porque, a ver, vas explicando algunas cosas con las que quizás la gente no está familiarizada. Senda Asatru, básicamente, para que de pronto quienes no lo entiendan o no conozcan el concepto, pues se refiere a los dioses, podríamos decirlo, tradicionales nórdicos, ¿no? Odin, Thor, Freya, aunque entiendo que están también, pues, dentro de ellos mismos, los Aesir, los Vanir, Ujú, ¿no? Que es hacia ujú. los que se rinde culto. Y el sendero turciano, los Turs, o los Tursas, si no estoy mal, pues son los gigantes, que se entienden como las representaciones de las fuerzas acausales del caos, del vacío, del Ginnung Agap dentro de la narrativa nórdica. Ellos tienen unas narrativas muy precisas que se validan en algunos textos, como las Eddas, según entiendo la mayor y la menor, las sagas y algunos otros elementos, y a partir de ahí pues se construye su corpus mitológico, al cual ya luego pasan pues a generar ciertas ceremonias y demás. Pero entonces, eso es muy interesante lo que tú dices, porque dices, el trolldom está en medio. Entonces, tratemos de explicarle a la gente, si es posible, de manera muy sucinta, qué es el trolldom, de qué va el trolldom. Ok, el trolldom es, bueno, trolldom es brujería, ¿no? Ok, Así de sencillo. La palabra define brujería en general. ok. La magia con los trolls, ¿no? Por eso es trolldom o el trabajo de los trolls, ¿no?
Como te comentaba, es más que Sartrú o más que Turciano, que sí trabajan con energías más fuertes, más deíficas, más de caos, más como los gigantes. El trolldom es un poco más animista. ¿Por qué? Porque no refiere tanto a la deidad. Por ejemplo, el trolldom no trabaja directamente con Odín, o el trolldom no trabaja directamente con Loki, como en la senda turciana, ¿no? El trolldom trabaja con lo que se denomina espíritus del territorio, los espíritus del territorio nórdico, ¿no? Lo que vienen siendo los trolls, los elfos, los guardianes del cementerio, los espíritus de los ríos, de las lagunas, incluso los espíritus de la casa, ¿no? Los tomtem. Tiene una tradición muy fuerte de trabajo con tomtem, que es como el equivalente al penate griego, el que cuida la casa, ¿no? El que te hace como ahí el favorcito de estar al pendiente de que tengas leche y trigo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok. Y el trolldom también tiene una carga muy fuerte de trabajo con ancestros. Se enfoca mucho a lo que es tener siempre presente a tu cuadro familiar. Eso vendría siendo como el lado de senda de mano izquierda que tiene el trolldom, ¿no? Este trabajo con entidades amigables, este trabajo de recordar a los ancestros, de rendirle culto a los ancestros, y este trabajo, es este lado como medio amigablito, ¿no? Pero también tiene como su contrapartida, que es un trabajo muy fuerte de necromancia y de maldición, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que en el trolldom hay los famosos libros negros, que son estos grimorios, que casi siempre son generacionales, los fabricaban las familias y se los iban pasando de hijos a nietos, a bisnietos y este tipo de cuestiones. Y pues en esos libros negros vamos a encontrar una gran cantidad de trabajos enfocados en medicina, ¿no? Okay. En que le des culto a tus ancestros, pero también en cómo maldecir al vecino, ¿no? Y provocarle Ok. daño al vecino o provocarle daño al nuevo párroco luterano que acaba de llegar a la iglesia de tu región, ¿no? Uh-huh. Ok, eso entendiéndolo desde un contexto cultural, en términos de que los escandinavos fueron muy reacios, según lo que yo puedo entender desde mi ignorancia, a asumir las costumbres cristianas, es decir, lo que se puede ver a través de los registros, incluso pues como de estas producciones que están teniendo mucho auge ahorita, como lo son Vikings y todas estas series de época, ¿no? Se nota una cierta resistencia en el pueblo escandinavo a abandonar sus antiguas creencias. Y prueba de ello creo que es que al día de hoy pues todavía se habla de que hay piedras rúnicas, ¿no? Están estos grimorios de los que tú hablas, hay mucha gente allí que sigue como practicando todo este tipo de asuntos. Mientras que quizás, bueno, no voy a hablar por México porque entiendo que en México también se generó una muy fuerte resistencia frente a las creencias, pero yo sí te puedo decir, por ejemplo, que aquí en Colombia nosotros estamos totalmente desconectados a nivel general de todas las culturas precolombinas, de todo lo que tuvo que ver con ello, y se asumió muy fácilmente el discurso europeo. Claro que también hay que decirlo, aquí en Colombia hay una fuerte presencia de gente afro, y por ese lado es que viene la tradición folclórica para nosotros de la parte de África. Entonces hay una fuerte presencia de gente que hace vudú, paloma yombe, santería, yoruba, que entiendo que ahorita en México también están ganando mucha presencia. Supongo yo que precisamente por la proximidad al Caribe, ¿no? A lo que es Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, precisamente, que es donde podríamos decir que ha tenido mayor auge pues este asunto, ¿no? Pero entonces te comentaba, lo comentaba a partir de lo que tú dijiste, como que maldecir al párroco, al nuevo párroco luterano fue que creo que fue que dijiste, Uh-huh. y justamente supongo, ¿no? Ya tú me corregirás, que tiene que ver con esa idea de no aceptar esa creencia que viene impuesta de alguna manera, sino poder seguirle como haciendo el quite para recuperar o mantener esas tradiciones. Corrígeme si me equivoco. Sí, de hecho, lo que es la zona escandinava tuvo una muy fuerte resistencia a la evangelización. Ok, Mucha gente cree que, o sea, cuando fue el periodo de la Casa de Brujas, mucha gente cree que los cristianos o los católicos fueron como los más pesados o los más crueles en materia de Inquisición, pero ok, los que fueron más fuertes fueron los luteranos, ¿no?
De O acuerdo. sea, hay más casos de juicios a brujas por parte de los luteranos por toda esta zona alemana, ¿no? De los que se pueden contabilizar por parte de la Iglesia Católica. Y de hecho fueron los luteranos los que entraron a la zona norte de Escandinavia, bueno, la zona escandinava, ¿no? Cuando Ujú. entraron, obviamente se encontraron con una resistencia muy, muy fuerte, pero a raíz de levantamientos civiles y guerras internas, pues lograron colocar un rey luterano que no duró mucho tiempo porque lo mataron como al año. Y a raíz de que lo mataron es que se pone un rey vikingo, el último rey vikingo, le dicen, de hecho, en la zona de Suecia y de Noruega. Y él sí estuvo como 5 o 6 años en el trono y después llegó una nueva oleada de guerra santa luterana y ya fue cuando se De acuerdo. instauraron los reyes luteranos, ¿no? Obviamente se empieza a hacer una evangelización muy fuerte en toda esta zona, pero pues hay que reconocer, bueno, obviamente son germanos versus escandinavos, ahí hay como un conflicto muy, muy fuerte porque ambos son pueblos con un código de honor de guerrero muy, como muy fijo, muy inmutable, Muy marcado. sí, ¿no? Ujú. Del honor de la batalla y todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues obviamente se desencadenan guerras y levantamientos civiles en estas zonas que tratan de ser colonizadas religiosamente, ¿no? De acuerdo. Por motivos que ya sabemos, que es obviamente mayor poderío, mayor ejército, mayor dinero, los luteranos terminan apropiándose de esta zona, se empieza a hacer la evangelización forzosa, pero muchas familias lo que hacen es, sí, sí, voy a misa para que no me estés fregando, pero mis prácticas, o sea, mi práctica sigue siendo trolldom. O sea, yo sigo Ok. adorando a mis dioses, yo sigo adorando a mi familia, a mis tomten, yo sigo haciendo trollcats, yo sigo leyendo agua, sigo haciendo seidir, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y pues obviamente se da una persecución también en la zona escandinava, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver que es muy curioso en esta zona que no sucede, por ejemplo, en el resto de Europa? De que, bueno, llega un punto en el que la iglesia se da cuenta de que no va a poder combatirlos. Entonces Ok. decide asimilarlos. Entonces, de repente, el párroco de la iglesia ya no solamente es párroco luterano, ya también es el brujo de la comunidad, ¿no? Entonces la familia va, las familias van y le dan los libros negros de, oye, fíjate que mi tatarabuelo me dio este libro, trae recetas de cómo curar, no sé, la diarrea. Tú que sí Ujú. sabes leer y interpretar esto, ¿puedes curar a mi hijo que tiene diarrea? Entonces el párroco leía los libros negros y pues hacía lo que las indicaciones que venían en estos grimorios, ¿no? Entonces está como esta doble función de la iglesia en este momento de evangelización en la zona escandinava en donde dice, ok, no podemos luchar contra ellos, úneteles, ¿no? Ok. Déjalos seguir practicando brujería, pero venles metiendo poco a poquito la doctrina luterana. Entonces vamos a encontrar que muchos libros de trolldom vienen desde lo más clásico, desde lo que sí es súper nórdico, súper escandinavo, pasan por un proceso como de caída de la magia y la brujería escandinava, porque pues dejan de existir las volvas, dejan de existir las trollconas, dejan. No te estamos escuchando, Ingrid. Si de pronto, no sé por qué, se fue el audio. Ahora ¿Ahí sí, me escuchas? Ah, ok. perfectamente. O sea, Discúlpame, Volva y Trollcona, ¿qué traducen para las personas que no lo saben? bruja, bruja. Bruja. La De acuerdo. bruja, ajá, la volva es como lo que más se conoce, que es como estas Ok. brujas cubiertas de pieles, súper estrambóticas y este tipo de cosas. Y las trollconas también son brujas, al final de cuentas. Solo que las trollconas ya están como un poco más relacionadas a lo que es el trabajo con trolls, ¿no? Por ejemplo. De acuerdo. Entonces hay un decaimiento en estos libros negros y de repente vamos a encontrar que vuelve a resurgir la magia nórdica, pero ya con tintes un poco luteranos, ¿no? O sea, hay un sincretismo. Mm, ok, Entonces, pues, ok. ese es como, Permíteme preguntarte lo siguiente, ¿no? Yo te digo cosas pinceladas de medio por ahí que he leído o que he tenido la oportunidad de conocer.
Eh, Entiendo que el Trolldom, por ejemplo, no tenía problema en llamar en una misma oración a Odin como a Belcebú, o sea, como hablando un poquito de esa transición hacia esa ideología cristiana, católica. Ya ahorita tú me dirás si es así o no es así, si ese dato sí, si es correcto o no es correcto. También te quería preguntar sobre el contenido en sí mismo, o sea, no sé si alguno de aquí ya conocía sobre el asunto del Trolldom. Yo he intentado buscar incluso videos en YouTube y si aparecen suecos haciendo cosas como con hierbas y demás, pero obviamente el idioma es una barrera, ¿no? Porque el sueco pues es totalmente distinto al inglés, no sé, que si es un idioma con el que tengo familiaridad. Entonces sería muy interesante que nos pudieras comentar esas dos partes, porque entiendo que si bien se trabaja con desde lo que representa elementalmente, digamos, la hierba, el palo, la roca, el agua, el fuego, qué sé yo, también había como un cierto llamado a estas otras entidades o deidades, podríamos decir, de un orden más espiritual o con una forma más divina, ¿sí? Entonces, a ver qué nos puedes decir al respecto. Bueno, este sincretismo que se empieza a hacer ya de nombrar a dioses nórdicos e incluir un panteón demonológico cristiano, justamente se da con la introducción de la Inquisición en la zona nórdica. De Porque acuerdo. obviamente empiezan a llegar los manuales para los inquisidores, ¿no? Y Ujú. en estos manuales pues viene obviamente los primeros tratados de demonología que encontramos y ya se empiezan a hacer pues estas primeras catalogaciones de demonios por funciones, por jerarquías y este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, las Entonces, jerarquías informales, sí. obviamente se ingresa estos manuales de persecución de brujas, ¿no? De trollconas, en la zona escandinava, como es el manual de Carlos V, el que se hizo súper famoso en la zona anglosajona. O, ¿Me estás hablando del libro de demonología? Que es sí, el rey es un James. libro. Es un Espérame libro un de segundo. demonología que al mismo tiempo es un manual para Ujú. cazar brujas y lo escribió un rey inglés y se hizo súper famoso en la zona anglosajona. Ok, Bueno, no recuerdo bien el entiendo. dato, Se llama pero El libro de demonología del rey James VI. Sí. sí, ese, pues obviamente la zona anglosajona está más cerca de la zona escandinava porque pues solo Ujú, los divide un pedacito de agua, ¿no? ujú. Entonces, este manual es uno de los primeros en llegar, que aparte de ser un tratado demonológico súper complejo para la época, porque la verdad es muy complejo para la época, incluye un manual de caza de brujas y en este manual de caza de brujas se hacen pues las asociaciones de esta bruja hace trabajo, filtros de amor, la fregada y seguramente se encomienda a tal demonio, ¿no? Ok. Entonces, pues ya con estas indicaciones tan precisas, obviamente vamos a encontrar que pues las prácticas de trolldom de aquella época se empiezan a modificar un poco también, pues porque, Ok. como te digo, los párrocos no solo eran párrocos, también eran brujos de trolldom. Entonces, pues estos mismos párrocos empiezan a incorporar, ¿no? Esta historia, esta nueva historia y teoría demonológica dentro de las Esa prácticas de la narrativa. zona. O sea que Uh-huh. podríamos decir que fue como una especie de estrategia también para demonizar estas entidades nórdicas, ponerlas al mismo nivel de los demonios que ya estaban en su narrativa, ¿o no fue así? Es que sí es una estrategia porque es exactamente de esta época en donde a Loki se le empieza a equiparar con Satanás por la Ok. idea del trickster, ¿no? Del embaucador, del engañador. Entonces dicen, claro, Ujú. si Loki es un engañador, entonces seguramente es el equivalente a Satanás, güey. Y es una idea que hasta la fecha yo escucho que mucha gente replica, ¿no? Que Ah, sí, Loki hay es mucha gente que ajá. cree que porque trabaja con Lucifer, entonces puede trabajar con Loki como si fueran lo mismo, pero con nombre diferente, y en realidad no es así, tienen unas historias incluso completamente distintas. Sí, y viene justamente de este sincretismo, ¿no? De, Loki es el diablo nórdico. No, no, Loki no es el diablo nórdico, pero como se le Ujú. equipara en estos libros negros con Satanás por la cualidad de embaucador y de engañador y Ok. de trickster, pues de ahí sale la confusión, ¿no?
Ok, claro, claro, comprendo perfectamente. Ok, y bueno, yo estoy aquí tratando de buscar algo mientras tú me estabas hablando precisamente para mostrarle a la gente un poquito sobre eso. Hay uno de los primeros libros o tratados sobre demonios y demás, es el Diccionario Infernal de Colin de Plancy, yo imagino que tú lo ubicas. Este que fue muy famoso precisamente para hacer como todos estos temas. Y hasta donde yo había visto, aquí precisamente se daban algunas descripciones de dioses nórdicos, pues como demonios, ¿no? Partamos de la base que el libro se llama Diccionario Infernal. Y era un poquito como para mostrarle a la gente eso. Vamos a ver si lo logro encontrar rápidamente, porque no quiero quedarme mucho en eso. Pero bueno, igual está muy, muy interesante todo lo que se está conversando aquí, porque muestra cómo el desarrollo de la magia definitivamente ha estado presente también en el momento histórico y cultural, que es lo que tú decías, es lo que la gente al día de hoy quiere desconocer. Eso es muy propio de la posmodernidad. Yo soy un anti-posmodernidad, lo lamento si de pronto no sé qué ideas tengas tú al respecto, porque me parece que No. estamos en la sociedad de lo ridículo, de lo absurdo. Para mí esta sociedad en la que estamos ahorita es la sociedad del absurdo. O sea, quizás antes podíamos hablar de que la gente desconocía o ignoraba, pero ahora la gente sabe y prefiere seguir ignorante de ciertas cosas, ¿no? Y hay que entender que detrás de cada uno de estos procesos se generó, o sea, hay una historia, hay un contexto, hay una cultura. Ahí es donde yo tengo que decirlo, que tú hayas estudiado la carrera que estudiaste y las especializaciones que has hecho, definitivamente van a ayudar a brindarle justamente ese plus, ese contexto. Por ahí un poco estaba viendo yo la ponencia que me mandaste la otra vez sobre el arte y el ocultismo, si no estoy mal, por ahí iba el título, y precisamente se veía ese rigor académico del que tanto se adolece, ¿sí? Porque hay que entender que si bien, o sea, si bien el acto ritualístico en sí mismo es una actividad, ¿sí? Es una actividad que es mejor ejecutada o es incluso mejor llevada a cabo cuando hay una comprensión del asunto, cuando yo entiendo por qué hay una vela, por qué hay un incienso, por qué hay este llamado, por qué hay esto. Yo soy una persona que defiende ese punto, no sé tú, de que sin una comprensión por lo menos decente de ese paquete de símbolos con el que se está trabajando, así se repitan los pasos como si fuera un recetario de cocina, como lo dijiste tú, pues realmente eso no es garantía de éxito, ni de que la persona realmente esté empoderada en lo que se supone que está ejecutando. No sé tú qué opinas de eso. Yo siento, igual yo estoy muy en contra del hecho de que ya todo lo quieran dar digerido. Me parece nefasto porque hace que la gente no se interrogue, no piense más allá de lo que le están dando. Por eso es que te digo que yo estoy súper peleada con lo que denomino brujos de receta de cocina. Pero Se fue el audio tuyo por un momento. Sí, ¿sí? ya, ahorita sí. Ok. Es Sí, que sí. como que me quieren llamar por teléfono y cuando suena, Ah, como que claro, me claro. corta el audio para contestar, Sí, pero sí, sí, no, sí, que sí, sigan llamando, no claro. les puedo contestar ahorita. No Este, vieron tus historias, no sí, sabían no que, las vieron. no vieron que ibas a estar hoy en un directo. Te entiendo. Entonces, sí, yo estoy muy peleada, pero también estoy plenamente consciente de que hoy en día la modernidad ya terminó. Estamos viviendo una época contemporánea de hiperconsumo de información y de contenido. Entonces, Correcto, sí. mientras más rápido y más digerido sea este contenido, es mejor. Y aún así, digerido y rápido, la gente no lo retiene, ¿no? Yo no creo necesariamente que la gente tenga las herramientas para saber, pero prefiera quedar ignorante. Más bien creo que ya es el hecho de estás viendo tanto, estás consumiendo tanto, que ya no hay una capacidad de análisis y de retención, ¿no? Ok. Entonces, sí, yo trato de ser lo más académicamente posible. Es algo que me identifica mucho, que mis cursos son muy académicos. Por eso también a la gente luego se le hace muy pesado, porque como si son así de, no, historia, güey. O sea, si vienes por una receta de brujería, yo no te voy a dar la receta de brujería. Yo te voy a decir de dónde viene todo para que tú armes la receta, ¿no? Ok. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que es necesario y es urgente, sobre todo urgente, darle visibilidad a las bases teóricas de nuestro oficio, porque así como hay una gran cantidad de consumo, hay una gran cantidad de desinformación, ¿no? Sí.
Lo podemos ver en las Witch Talkers, que tiro por viaje están saliendo diciendo, o sea, yo sí las veo y así me pellizcan el hígado de, no, no son runas vikingas, ¿no? Por ejemplo. O no, eso no es satanismo, ¿no? La vez pasada estaba escuchando a alguien hablar de que el activismo en el satanismo es trolear a los cristianos, así de, no, el activismo satánico no es trolear cristianos, ¿no? Bueno, de Pero, todas maneras, sabes que hay gente que sí los hace quedar mal. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema del activismo, ¿no? Hay gente que realmente sí ha tomado esa bandera o ese discurso sobre pretexto de como demostrar de esa actitud rebelde, ¿no? De chico malo, rechazado y tal, y como ese desprecio hacia la sociedad y abanderarse detrás de la idea de Satán, ¿no? es que hoy en día, yo luego hasta lo digo como en tono de burla, no sé si pase también allá contigo en Colombia, pero acá en México ahorita pateas piedras y salen satanistas por todos lados. Y es así de cuándo acá nuestra comunidad es tan grande, ¿no? Y también lo que me he dado mucho es que es gente muy despechada que se apodera de la bandera de Satán o de la imagen de Satán para tratar de rebelarse, pero de rebelarse de una forma malsana, ¿no? Porque no es rebelarse a través de la reinvención del ego y de quebrar con los tabús morales y los estigmas sociales, ¿no? Es más como destruir por destruir, ¿no? Así de, sí, no sé qué, y a tirarle mierda a más personas y a más agrupaciones y ese tipo de cuestiones. Es así de, ok, lo vas a hacer bien, pero justifica por qué lo estás haciendo, porque si solo estás aventando la piedra por aventar la piedra, entonces no estás ayudando, ¿no? O sea, no te estás ayudando a ti y no le estás ayudando a la causa que es el satanismo en conjunto, porque lo único que estás haciendo es reforzar el discurso de que somos gente violenta, ¿no? Entonces, por favor. Y si me lo permites, de mierda. Sí. O sea, porque hay gente que realmente, yo lo digo un poco más suave, yo digo que hay gente que en vez de sumar, resta, definitivamente. Y precisamente, pues te lo comenté a ti, se lo he comentado a Litkasha, a propósito, abriendo un poquito ahí el espacio de sponsor, frente a este tema de la LilithCon, que es una convención a la cual estamos invitados tanto Ingrid como yo, como otras exponentes y otras personas, que vamos a hablar del tema del sendero de la mano izquierda desde la perspectiva de lo femenino oscuro. Y yo aplaudí definitivamente ese esfuerzo que hizo Litkasha del santuario de Lilith, precisamente porque es empezar a hacerle ese contrapeso a esas dinámicas nefastas de las que justamente tú estás hablando. Sí, aquí en Colombia también pasa. Lo que sucede, Ingrid, es que, bueno, yo no sé cuántos años tengas tú, yo tampoco es que esté muy mayorcito que digamos, pues ya con 6 años de hacer esto, definitivamente yo por mi salud mental inclusive decidí hacerme un poco del lado de la comunidad, o sea, de que este grupo, por lo menos aquí en Pereira, la verdad, son muy poquísimas personas. Haz de cuenta que yo vivo como en un pueblo, casi, más o menos, o en una ciudad pequeña, pero lo que es Bogotá y demás, entiendo que tiene sus círculos, por ahí se ubican varias personas, pero realmente muchas veces se sigue apostando a lo mismo, ¿no? Y entiendo que allá en México también sucede, se le sigue apostando a la típica actitud, el metal es genial, no sé si a ti también te gustará y todo esto, pero yo siento que, por ejemplo, esa actitud metalera y demás le ha hecho mucho daño a todo este asunto, porque pues el metal como música está genial, pero definitivamente no podemos decir que porque yo escucho black metal, entonces ya soy el brujo, la bruja, si use pentagramas y camisas negras y lo que sea, y definitivamente hay que entrar un poco más en profundidad. Pero volviendo al punto al que iba antes de todo eso es, Ingrid y yo estamos invitados, como les estaba comentando, a la LilithCon, que es una convención organizada por el Santuario de Lilith en España. Es una convención virtual que se llevará a cabo el día 2 y 3 de septiembre. Pueden entrar al Instagram del Santuario de Lilith, ahí encuentran un link para que vayan a mirar los ponentes, lo que les llame la atención. Entiendo que Ingrid va a hablar sobre nada más, y ahorita te voy a dar ahí para que comentes un poco. Yo también voy a hablar de ella, pero además de eso, de sus 3 compañeras, que se entienden como las mal llamadas, y digo mal llamadas porque para mí decirles ángeles de la prostitución sagrada es un poco como reiterar en ese estigma propio de la tradición y el pensamiento hebreo, cuando en realidad pueden ser fácilmente 4 entidades
claves para el desarrollo del camino clifótico del Citra Agra, entendiendo que lo femenino es muy pertinente dentro del Sendero de la Mano Izquierda. Ahí les adelanto muy rápidamente de qué va mi ponencia. No sé, Ingrid, si tú quieres comentar un poco sobre la tuya, para que abramos ese espacio, ya que está la gente acá. Yo voy a estar hablando de Namá, la llave mistérica de la putrefacción. Es un trabajo que he estado desarrollando desde principios de año con mi coven, que son las Hermanas de la Noche. Somos 3 chicas, como les comentaba al principio de la ponencia. Es Bat Enderi, que ella sí sigue una senda turciana. Es Por ahí están, creo que por ahí están ambas. Sí, es esta Catherine Aine, también del Coven de la Luna Negra. Ella también es ponente en la LilithCon. Va a estar hablando de diosas obscuras dentro de la cultura nahua. Y las 3, todo este año hemos desarrollado una investigación histórica sobre Nama, porque es un poco difícil rastrear sus orígenes como tal desde el Zohar, desde la parte cristiana, desde lo que viene siendo Cábala Clifótica. También el trabajo que ha hecho Asenat Mason es muy importante en materia de Nama. Y pues se ha desarrollado ahí todo un aspecto de Namá, como la maternidad obscura, el vampírico femenino y pues obviamente la clave mistérica de la putrefacción, ¿no? Porque las 3 la hemos trabajado y la hemos percibido como una entidad muy catónica, ¿no? Pero muy catónica relacionada también a la sexualidad y al hecho de ser madre, ¿no? Como se le denomina la madre de los demonios, ¿no? Correcto. Entonces, de eso trata mi ponencia. Los invitamos, obviamente, a que participen. Va a haber ponentes muy buenos, muy buenos, y va a haber muchas chicas, lo cual me parece muy importante, ¿no? Porque se le está dando visibilidad al trabajo de muchas chicas hispanohablantes que se dedican a senda de mano izquierda. Sobre eso último, bueno, si te das cuenta aquí vamos brincando de una cosa para otra, tratando de hacer rendir el tiempo lo más que se pueda, pero sobre ese punto quisiera hablar, aprovechando el espacio, aprovechando el hecho de que eres mujer. Creo que yo te lo comenté, de hecho yo lo comenté en mi video sobre la Fraternitas Saturni, cuando expuse los pensamientos tal cual que fueron escritos por Gregora Gregorius y por algunos miembros de la Fraternitas, para denotar justamente ese, ya no es solamente machismo, sino misoginia que ha habido dentro de la magia ceremonial frente a la figura de la mujer. Si tú me lo permites, incluso me parece a mí que dentro del satanismo, concretamente el avellano, la mujer todavía era un objeto realmente muy sexualizado. Era un objeto que adornaba el altar, pero realmente la función mayor la ejercía todavía directamente el sacerdote o el hierofante. Eso empezó a cambiar un poco, no en vano la propia Sina, la hija de la Bey, le dijo chao y nos vemos porque yo no voy a ser parte de esto, y algunas otras personas, ¿no? Pero a lo que quiero ir con este tema es, Ingrid, muy machista el camino, muy machista la comunidad de la mano izquierda. Sí, un poco. ¿Para qué decirte que no? Sí. Es difícil. Mira, de entrada siendo mujer, ya cualquier cosa es difícil, ¿no? Trabajo es difícil, o sea, yo no sé si allá en Colombia, seguramente sí, porque es una realidad globalizada, la tasa rosa, o sea, no importa que tengas el mismo puesto que un colega, tu colega por ser hombre va a ganar más que tú. Entonces, pues obviamente en el ámbito académico también se da mucho, ¿no? Sobre todo en el ámbito académico, ¿no? O sea, como mujeres vamos caminando este piso de cristal en donde, pues, sí, como se dice coloquialmente acá en México, no puedes dar paso sin guarache, ¿no? Tienes que ir así como de relax, güey, porque si digo esto y ofendo a una cabeza de vaca acá, me destruyen la carrera por completo, ¿no? Y lo mismo lo he visto y lo he vivido en el ámbito del ocultismo. Aquí en México tuve una muy mala experiencia a principios de año, ya hemos hablado de esto a nivel personal. No, igual no, para nadie es un secreto. La gente que hay aquí de México sabe perfectamente que en ese evento se le faltó el respeto a ti y a tus compañeras. Algo en lo que yo supe, me enteré de cómo estuvo el tema. Tampoco soy aquí pues para abrir el chismorreo de la mano izquierda, pero pues es algo que se dio de manera muy pública. Entonces la gente que por ahí fue a ese evento y demás sabe que realmente tanto tú como tus compañeras pues digamos que
sufrieron una serie de cosas que realmente no deberían de suceder en un contexto supuestamente del sendero de la mano izquierda, ¿no? Sí, bueno, entonces te digo, sí lo he vivido, sí lo he visto. Es difícil como mujer tratar de posicionarte y no es que venga a serme la víctima, para nada, porque a mí me gusta literal agarrarme a chingadazos con todo el mundo. Y si la vida me dice no puedes, es así de, claro que puedo, ¿quieres ver? A huevo que puedo, ¿no? Pero sí es complicado, o sea, hay grandes autoras en el ámbito ocultista, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el trabajo de Asenath Mason, mucho, mucho, mucho. Me gusta también mucho lo que está desarrollando Sara Ballini, con la Orden de Ósforo allá en Italia. Pero, por ejemplo, hay que admitirlo que el trabajo de la mujer queda relegado, ¿no? Por ejemplo, el tarot Rider White. O sea, Pixie quedó completamente relegada. Sí, es la ilustradora. Güey, no solo es la ilustradora. O sea, hay un trabajo de arte ocultista súper fuerte que desarrolló Pixie. ¿Por qué nadie lo está viendo? ¿No? Entonces, sí, es complejo. No solamente eso, entiendo que a ella lo que se le pagó por hacer esas piezas fue nada en comparación de una herramienta, gracias a Catherine, que dice Pamela Coleman Smith. Pamela Coleman Smith, que fue la mujer encargada o la que se le comisionó para que hiciera los 78 arcanos, los 22 mayores, los 56 menores del tarot Rider White, donde, o sea, pues es una herramienta que quedó para toda la vida, ¿sí? Y donde realmente esta mujer no se le dio su reconocimiento. De hecho, mira, yo no soy feminista y te lo he dicho y lo he dicho en otras oportunidades, pero al César lo que es del César. Algo que yo he tratado mucho de hacer aquí desde Ecos es de rescatar esa imagen de lo femenino dentro del ocultismo, y de hecho una de las primeras personas que yo mencioné fue el trabajo de Pamela Coleman Smith, porque es fantástico. O sea, yo he visto libros y estudios que detallan cada uno de los elementos de las cartas, cómo ella se tomó el tiempo, la tarea de buscar una cantidad de simbología, de signos, de referencias y demás para ponerlo allí. Y por supuesto, el crédito pues se lo llevó pues Rider White, ¿no? Rider White. Perdón. Sí, o sea, es terrible. Te digo, no es ponernos como la víctima de nadie nos hace caso, sufro, ¿no? Pero es más bien reconocer que la mujer tiene un papel muy importante dentro de la senda de mano izquierda, y más en senda de mano izquierda, donde el principio es un principio femenino nocturno, ¿no? Correcto. Entonces es así de, ¿cómo? Trabajas senda de mano izquierda, pero eres macho y misógino. O sea, papá, chécate tus principios, porque por ahí no van, ¿no? Convengamos que la entrada del Citragra, si lo vemos como la idea de la estructura del árbol clifótico, empieza por la caverna, sea de Naamá, sea de Lilith, como lo quieras ver, pero es la caverna, y la caverna, tú más que nadie lo sabes, hombre, yo no te voy a venir a enseñar a ti cosas que tú ya sabes, es el símbolo del útero, del volver a esa, bueno, algunos le dicen madre tierra, otros podríamos decirle a ese útero de Tiamat, por ejemplo, justamente representando esa idea de lo caótico y de lo vacuo, y que está expresada alrededor de este símbolo de la vulva, de la vagina femenina, ¿sí? Sí, y es que no hay corriente y no hay paradigma de senda de mano izquierda que no refiera al femenino nocturno, incluyendo el satanismo, ¿no? O sea, sí, el satanismo retoma la figura de Satanás como el adversario y todo este tipo de cosas, pero al final de cuentas también trabaja mucho desde la sexualidad, ¿no? Y es donde estuvo este conflicto de, sí, la mujer en paños menores para la excitación y la mujer el altar de carne y no sé qué tanto. Es un problema que tuvimos, por ejemplo, en España. Minerva García ahorita está con nosotros como fundadora de Templo de Satán España, y justamente ella va con esa bandera de no soy altar, soy sacerdotisa, ¿no? Entonces es volver a retomar ese poder de, oye, no solo soy adorno para tus misas negras, o sea, también tengo un rol importante como creadora y destructora de lo que se está haciendo. Claro. Y es que de hecho este conflicto viene desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, cuando empieza a surgir el tema de la magia ceremonial, donde la magia ceremonial es pa' machos, ¿cierto? Es un símbolo de lo solar, de lo fálico. ¿Qué más fálico que el propio Yahvé,
porque aunque fuera magia y aunque fuera pagano, se seguía haciendo referencia a un símbolo tan solar y tan fálico como Yahvé. Según lo que yo he podido leer, estaban como los magos, que eran como los sabios, ¿no? Estos hombres religiosos que estudiaban en bibliotecas, y las brujas, esas mujeres como parias, ¿no? Por allá en el bosque, esas viejas locas que vivían por allá con sus hierbas y con sus cosas, y desde ahí justamente se puede evidenciar esa brecha, ¿sí? Que existe y que a mí me parece que es menester, desde el sendero de la mano izquierda, llévese por donde se lleve, empezar a resignificar y reinterpretar, ¿sí? Porque Es que definitivamente no tiene sentido. sí, es que al final de cuentas es el problema de la historia única, ¿no? De la historia que solo es contada por una parte, más no es contada por la otra parte, ¿no? Esto de que la historia la escriben los vencedores, sí es muy correcto, ¿no? Y lo vemos bastante en la historia de la mujer, ¿no? Esto que hablas del mago naturalista, que era el brujo de la corte, que después se convirtió en el alquimista, pero la bruja, o sea, la bruja es la de clase baja, ¿no? La La vieja, yerbatera, ajá, la cantera por allá, la perfumista, la partera, la curandera, pero es la de las clases bajas. Ay, no, ella no es filósofa naturalista, no es güey, digna. porque fúchila, ¿no? Pero, o sea, si lo vemos de esta forma, dentro de la alquimia, o sea, dentro de la práctica de la alquimia, o sea, los procesos químicos y todo este tipo de cosas, fue de gran utilidad un descubrimiento que hizo una bruja, que fue el baño María, ¿no? Uh-huh. Pero de eso no se habla, ¿no? De, ay, no, ¿cómo? O sea, fue una bruja la que inventó una de las técnicas de ebullición que más se utilizan hasta hoy en día en procesos químicos. No pudo haber sido una bruja, ¿no? Pero, bueno, de nuevo, No, y va a cuenta. es que las mujeres han tenido ese papel de curanderas, o sea, digamos que las conocedoras de las hierbas, de las plantas, o sea, imagínate hace años atrás, cuando estábamos lejos de toda la industria farmacéutica que hay al día de hoy, si los niños no se morían de fiebre, no sé, de reumatismo, de una cantidad de cosas, era precisamente por ese conocimiento ancestral que tengo entendido yo se pasa de generación en generación. De hecho, yo creo que incluso esa idea prevalece, no sé si será igual en México, pero aquí uno llama a la abuela para preguntarle qué se toma para X cosa, qué se unta para esto, qué se hace para aquello. Sí, no. ¿Sí? Aquí en México la abuela es sagrada. O sea, a la abuela nadie la toca. O sea, te pueden mentar la madre y te enojas tantito, pero uy, que no te toquen a la abuela, porque la abuela es sagrada. Y sí, hasta la fecha. O sea, hasta la fecha es, ay, me enfermé en la panza, ¿qué me tomo? Ah, hay un tecito de no sé qué con no sé qué y échale no sé qué. O sea, es conocimiento que desafortunadamente ya también se está perdiendo por un tema de clasismo. Claro. Lo entiendo perfectamente. Bueno, Ingrid, para ir avanzando un poco bueno, definitivamente podría hablar contigo de un montón de cosas. Espero que en una próxima oportunidad, más que bienvenida, si tú gustas y te has sentido bien en este espacio. Pero me gustaría mucho que habláramos del tema del satanismo relacionado al activismo político y religioso. Explícame eso, defínemelo, dime, no me digas, si no quieres, por supuesto, lo que hace el templo de Satán en México y demás, pero ¿qué es ese satanismo? ¿De qué va? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y cuáles son las actividades que realizan? Bueno, obvio aquí sí voy a sacar a presumir Templo de Satán, porque ese Templo de Satán nos hemos enfocado mucho a lo que es de activismo político y religioso. Obviamente, bueno, una de las bases del satanismo es cuestionar todo, ¿no? Todo. Y sobre todo, no quedarse callado ante cosas ilógicas o injusticias, ¿no? Nosotros trabajamos de una forma muy similar a la que trabaja la TST en Estados Unidos, en donde tenemos un equipo muy grande, una cúpula herética se le dice, en donde está Marco, está Esteban, que son los cofundadores de Templo de Satán, está Alejandro con nosotros, que él sí se encarga de todo lo que es temas de activismo, y me encuentro yo, obviamente. Entonces, Templo de Satán aquí, aparte de desarrollar actividades culturales, pues estamos muy al pendiente de lo que es política y religión.
por ejemplo, el año pasado hubo un tema muy fuerte de que un ayuntamiento en Mérida estaba utilizando impuestos para colocar nacimientos públicos, lo cual es anticonstitucional porque tú no puedes utilizar el erario público para apoyar algún tipo de religión porque la Constitución dice claramente que no hay preferencias religiosas y hay libre culto, ¿no? Entonces se metieron Pero una serie... espérame, discúlpame, ¿dijiste nacimientos qué? ¿Cuál fue el término Nacimientos que utilizaste? públicos, o sea, poner Explica un nacimientos poco, en espacios públicos. es decir, o sea, tener mujeres pariendo en espacios públicos. No, nacimientos de María, Jesús, bebé, José, burritos, pastores, o sea, un nacimiento cristiano en Navidad. Ah, ok. Ah, bueno, aquí también se ve eso, se le llama pesebre y está por todos lados y se hacen concursos del que haga el más grande, el más gigante, con un montón de ovejas y vacas y hasta los muñequitos de los niños los terminan metiendo para hacer grandes esos pesebres. Sí. Te lo preguntaba precisamente por eso, porque no entendía bien de qué iba. Nosotros aquí en México le decimos nacimiento al pesebre. Ah, ok. Ajá, Vale. nacimiento. Entonces, o sea, el detalle no era que se pusieran estos nacimientos pesebres en espacios públicos. El problema es que se estaba utilizando dinero de los impuestos para ponerlos. ¿De acuerdo? Entonces, eso atenta contra la Constitución y la libertad de culto de las personas, porque entonces estás dando a entender que el Estado está a favor de cierta religión, ¿no? Entonces, se hicieron manifestaciones públicas en contra, se estuvo apoyando el amparo que se metió a Suprema Corte de Justicia para, pues, obviamente multar a este ayuntamiento y este tipo de cuestiones, ¿no? También hacemos mucho activismo en materia de comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque para nosotros, dentro del satanismo, las cualidades son demostradas. O sea, cómo te veas, el género que adoptes, la sexualidad que tú prefieras, no tiene por qué ser un impedimento para que puedas conseguir un trabajo. Mucho menos, es libre ejercicio de tu sexualidad y es algo que el satanismo apoya completamente, ¿no? Entonces, nos apoyamos mucho de la comunidad LGBT también para participar, por ejemplo, en las marchas del orgullo en el mes de julio. También si miembros de la comunidad buscan acercarse a nosotros, pues se pueden acercar a nosotros para que nosotros les echemos una mano en lo que necesiten. Ahorita, por ejemplo, se está siguiendo un poco también este tema que se volvió a abrir sobre si el satanismo debería tener sacrificio animal o no. Entonces... ¿Quién abrió ese tema? Lo abrieron compañeros de por ahí de Latinoamérica. O sea, pero discúlpame que de pronto, o sea, no es que esté metiendo pique, o bueno, sí, de pronto sí, pero más allá de eso, realmente es porque tú dices, se abrió el tema, es decir, dentro de la organización de ustedes, en redes sociales, o cómo se suscita la polémica y el debate. Se empezó a hacer polémica porque varias organizaciones satanistas de allá de por tus rumbos abrieron el tema de hacer sacrificio ritual para consumo. ¿De aquí de Colombia? De ahí de Colombia y de otras partes. Oiga, nosotros somos la cagada, parce, o sea, definitivamente. Pero bueno, está bien. Entonces, este discurso se empezó a replicar en México por otras organizaciones y pues obviamente tuvimos que salir a debatir el tema de que no, güey. O sea, el satanismo ni siquiera tiene un fin por el cual hacer sacrificio animal. O sea, ¿a quién se lo vas a sacrificar? ¿A ti mismo? O sea, ¿cuál es el ámbito litúrgico como para justificar un sacrificio animal de forma ritual? ¿No? Ok. Entonces, yo no voy a entrar a debatir, básicamente porque realmente es una cosa que aquí nos podemos quedar hablando un poco de eso, pero sí me parece complejo que se estén presentando ese tipo de asuntos. A ver, yo no soy una autoridad de nada, de hecho, discúlpame lo que te voy a decir,
pero a mí me chupó un huevo ese tipo de cosas en el sentido de que yo hace mucho rato dejé de estar en páginas, en grupo y demás. Por eso te lo pregunto, ni siquiera tenía ni idea que aquí en Colombia se estaba suscitando ese tipo de debates que además son peligrosos. Es darle justamente a las personas que están esperando el momento adecuado y la razón adecuada para empezar una cruzada una vez más en contra del satanismo. Yo te cuento un poco rápidamente la última que hubo aquí en Colombia, que por qué es delicada y por qué de alguna manera tendría que importarnos por lo siguiente. Resulta que hubo alguien acá que con mucho dinero dijo, voy a hacer una iglesia satánica. Tal cual, el tipo se hizo con su dinero, aquí cerca en Quindío, montó su iglesia y fue un escándalo tremendo, porque aparte está en Circasia, que es una población altamente católica. Pues el boom que dieron los medios fue tan fuerte que ya se estaba hablando un debate en el Senado y demás para prohibir el satanismo en Colombia, o sea, para penalizarlo o para de alguna manera no reconocer, igual la Constitución no lo reconoce, o sea, que solamente se reconocen musulmanes, judíos, católicos, cristianos, pero nada que tenga que ver con paganismo o con expresiones ocultas, creo que es como lo dice la Constitución. Entonces, ¿a qué voy con esto? Abrir ese tipo de debates de esa manera, empezar ese tipo de cosas, es justamente darle a la gente lo que está esperando para descalificar todas las cosas que definitivamente no van justamente de eso. Yo pienso que muy delicado que el debate que se suscite sea por esto y no por otro tipo de cosas, ¿sí? O sea, no estemos hablando del tema académico, no estemos hablando de asuntos mitológicos, de un revisionismo histórico, de una cantidad de cosas. Entonces, ahí es donde yo digo que falla, que, o sea, nos estemos enfocando en ese tipo pues de asuntos, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con lo que tú comentabas ahorita, si me lo permites, y es esa idea del morbo y del amarillismo que se ha convertido esto a raíz de su exposición en plataformas como TikTok. Entonces, puta, yo tengo aquí 40 velones prendidos y por ahí un resto óseo o animal y no sé qué y tal, y soy el brujo no sé qué, y te consigo a tu pareja y tal, o vente para mis cursos. Entonces, yo pienso que justamente esa idea de lo extremo, un poco como si estuviéramos en esos tiempos mucho de los inicios del black metal, se está trasladando para acá y entonces está cogiendo cada vez más y más y más fuerza, ¿sí? Entonces a mí la verdad me parece muy complejo ese asunto. Solamente quería apuntar eso antes de que siguieras con lo que estabas comentando. Sí, no, es que son temas muy complejos y nosotros comprendemos, no a todo el mundo le agrada involucrar como satanismo con política, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, presente. O sea, nosotros, por ejemplo, a nuestros adherentes no les decimos, ok, vas a ser adherente, pero vas a hacer activismo político. No, ni al caso. O sea, es así de, tú eres adherente y quieres estar aquí para aprender qué es satanismo, adelante, te voy a dar todas las bases académicas, pero nosotros como Templo de Satán sí tenemos una línea de acción muy fuerte en materia de activismo político, porque pues al final de cuentas el hombre es un animal político, ¿no? Y lo que tratamos de hacer con estas líneas de activismo también es un poco tratar de quitar el estigma que hay sobre el satanismo derivado del amarillismo y sobre todo porque aquí en México tienen mucho a ligar actos muy aberrantes como lo que hace el narcotráfico con lo satánico, ¿no? Entonces así de no, por ahí no va, ¿no? Por ahí no va. Hicieron un podcast sobre los narcosatánicos, ¿no? Que es un caso súper conocido de allá de México. Sí, que eran muy gracioso, que satánicos, porque eran paleros, o sea, ni siquiera tenían nada que ver con el satanismo, ¿no? Y aparte ni eran satanistas, sí se escucha interferencia. Que estoy viendo. Pensé que era mi micrófono, sí, pero no. Ok. No sé, ahí ya estamos bien. A ver, creo que un poquito mejor. No sé si es eco de yo hablando en tu micrófono. Pues yo tengo audífonos, entonces no sé. Alguien que rápidamente nos confirme si se está escuchando bien. No, no se escucha bien. A ver, miremos a ver qué. A ver, creo que ahí yo ya no escucho interferencia. Ahí. La otra vez también me estuvieron diciendo eso, que aquí se escuchaban murmuros y voces y no sé qué en directo. Yo no le quise parar muchas bolas al tema, pero bueno. Ah, ya se escucha perfectamente. ¿Ya se escucha bien? Sí, aquí ya dicen, se escucha bien. Ok.
Ok, Ya se oye mejor. Ok, perfecto. vale, Ya se me sí. fue el hilo de lo que estaba. Ah, sí, de los narcosatánicos, que ni eran Narcos narcos satánicos. ni eran satánicos, güey. O sea, eran seguidores de Palomayombe y no eran Ujú. narcos. O sea, le trabajaban al narco, pero nunca vendieron droga, Ok, ¿no? Entonces, pues también hay que, por ejemplo, este debate de lo del sacrificio animal, sí hay que tenerlo como muy en cuenta porque se liga. ¿No? Es así de, ah, sí, claro, ven cómo los satanistas sí hacen sacrificio animal. No, no lo hacemos, ¿no? Y gran parte del activismo que desarrolla Templo de Satán es activismo político en materia religiosa, sobre todo en libertad de culto. ¿No? Por ejemplo, Ok. organizamos lo que son las jornadas de apostasía colectiva, en donde lanzamos la jornada y le No me estoy caemos, burlando de no, ti. no, y le Yo me cae, imagino, pero es que yo me imagino el show en serio de la gente haciendo fila para renunciar a la Iglesia Católica sí, sí, y al lado un montón de señoras y de viejitos así emputados porque cómo van a hacer eso y no, cómo van a permitir esto. Me sí. imagino el espectáculo, de verdad. Sí, sí, se arman las bolas de gente que quiere renunciar y se va en bola a la Arquidiócesis de México de, hola, traemos a toda esta gente que formalmente desea renunciar a la fe católica, ¿no? Entonces, pues obviamente les Ya. damos apoyo, ¿no? Porque mucha gente no sabe cómo hacer ese tipo de trámites y hay muchas personas que incluso quieren apostatar que no son parte de nuestra comunidad, pero nos contactan para pedirnos información de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier persona que se nos acerque de, oye, quiero apostatar, pero no tengo ni idea de cómo acercarme a la arquidiócesis, no hay problema, mira, te puedo enseñar cómo hacerlo tú solita o tal fecha se abre la jornada de apostasía colectiva, ¿no? Te puedes esperar unos cuantos meses más y vamos en bolas todos a sacarle así un pedo a la secretaria de la arquidiócesis, ¿no? La van a poner a trabajar. Así de changos, hoy sí hay trabajo. Sí, hoy sí hay chamba, sí, hoy sí toca trabajar. Ok, entiendo. Bueno, hubo alguien que de alguna manera expresó lo que quizás algunas personas piensan en el chat. No lo voy a leer puntualmente, pero fue como, no, es que esto de la política y el satanismo no se mezcla y tal. Miren muchachos, yo les voy a decir lo siguiente, Ingrid lo sabe porque ya se lo había comentado y yo se los he dicho en otras oportunidades. Yo personalmente no combinaría mis prácticas, mi afinidad espiritual con algún tipo de asunto político, porque desde mi etos, yo veo mucho desde mi individualidad, y lo considero así. Quienes lo quieran hacer, pues a la final tienen el derecho de hacerlo y la capacidad de hacerlo, ¿sí? Eso es una decisión personal. La verdad es que yo soy una persona que si tuviera un radicalismo, o sea, bueno, estar en la mano izquierda ya de por sí es presentar una postura radical frente a lo religioso, a lo espiritual, a lo que quieran, pero aún así yo me abro y escucho. Ingrid puede mencionar lo que quiera porque es una invitada y ni mucho menos. Ella nos está contando justamente de qué va. Hay que escuchar. Para uno, incluso para uno poder criticar algo, tiene que escucharlo y tiene que saber. Si tú me lo preguntas a mí, la idea que yo tengo del satanismo activista es, por ejemplo, la del Satanic Temple de los Estados Unidos, que si me lo permites, es un circo en todo el sentido de la palabra, es una grosería, porque para ti como una practicante de trolldom jamás estarías de acuerdo en hacer una besatón sobre la tumba de la mamá de un senador de los Estados Unidos, por mucho que no haya estado en favor tuyo, ¿correcto? No sé, cosas como por ese estilo, pero es que para gustos los colores, y hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso era que yo te decía, yo tengo una cierta idea del activismo satanista, quisiera saber ustedes qué hacen, qué es lo que no hacen, igual ustedes tendrán sus razones de ser, es su fundamento, lo llevarán como lo tengan que llevar, o sea, el hecho de no estar de acuerdo con algo, pues tampoco quiere decir que automáticamente hay que ponerse en contra de ello, y sobre todo cuando ustedes realmente no le están haciendo daño o mal a nadie, o sea, incluso sus intenciones podríamos decir que son bastante constructivas o positivas, sobre todo porque están tratando de cobijar una cantidad de personas que se siente pues desligada de lo religioso, y que quiere justamente como, por ejemplo, el tema de la apostasía, no sé, otras personas que tengan ciertos gustos, afinidades, pensamientos, que no necesariamente van a ser satanistas, que hay una mayor tolerancia incluso quizás en ustedes,
a la hora de decir, bueno, pues venga, nosotros tenemos estas cosas. La gente dirá, bueno, yo resueno con eso, no voy a ser satanista, no voy a decir Hell Satan el día de mañana, pero está chévere lo que proponen, ¿no? Entonces Sí, quería hacer esa acotación. sí, sí, ¿Sí? la política es un tema incómodo, es un tema muy incómodo y no a todos le agrada y a mucha gente le pica. Yo lo entiendo, ¿no? Y lo entendemos también a la perfección. Por ejemplo, cuando son las jornadas de apostasía colectiva, no es así como de, a ver, esta fila es para apostatar, ya apostató, esta fila es para su bautismo satánico. No, ni al caso. O sea, quien quiera ser adherente, adelante. Quien no quiera ser adherente, está en todo su libre derecho de decir muchas gracias por la ayuda, ahí nos vemos luego, ¿no? Ujú. Igual, por ejemplo, en materia de feminismo, el feminismo es incómodo, es muy incómodo. Yo lo entiendo, mejor que nadie lo entiendo, ¿no? Hacer activismo feminista es muy incómodo. Nosotros hemos trabajado con colectivas de mujeres feministas acá en Ciudad de México para, por ejemplo, llevarle productos de higiene femenina a mujeres en situación de calle, para trabajar con mujeres en penales y este tipo de cuestiones. Y no necesariamente es así de, tome, aquí está su paquete de Cotex y este es su contrato de venta de alma al diablo, ¿no? Y por detrás viene el panfleto. Ajá, viene el panfleto. No, o sea, no, Ok. es simplemente, este, o sea, aportar también un grano de ayuda a la sociedad. O sea, el satanismo Sí. sí tiene mucho de individualismo. El satanismo es primero yo, después yo, y si me sobra tiempo los demás, ¿no? Es una exaltación del individuo al final de cuentas, ¿no? Y nosotros trabajamos en nosotros primero, ¿no? Trabajamos bastante bien nuestros aciertos, nuestros desaciertos. Un trabajo de sombra, yo llevo, por ejemplo, un trabajo de sombra muy constante porque también es parte del trolldom, aprender a trabajar con esos aspectos de ti que no te gustan, ¿no? Pero al final de cuentas también comprendemos que es necesario alzar la voz, ¿no? Porque si no alzas la voz, la gente no te escucha. Y Ok. más en materia de política aquí en México, donde la política está muy ligada de la mano con grupos cristianos y evangélicos, ¿no? Voy a decir algo entonces ahí, porque cabe hacer la aclaración. En el imaginario social, cuando se habla de la palabra política, lo primero que nos imaginamos son votos, presidencia, puestos, y de eso no es lo que va. O sea, entiendo que ustedes hasta el momento no han lanzado a nadie ni para el Mm, mm. Consejo Municipal, ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que esa idea de la política nos repudia. La palabra política se convirtió en un sinónimo de politiquería, que es el típico señor o señora que promete desde un acto demagógico una cantidad de cosas que va a hacer si llega a estar en alguna parte. Pero se ha desentendido la idea del sujeto político, como lo mencionabas tú ahorita, que es un concepto muy propio de los griegos, como que todos tenemos que ver con la polis, es decir, todos tenemos que ver con la sociedad en la que estamos Ujú. inmiscuidos y ustedes están pues preocupándose y queriendo hacer parte justamente de esas actividades y de eso es de lo que va. O sea, de hacer activismo, de hacer unas acciones concretas para tener un impacto sobre la sociedad, dejando al margen las creencias o la afinidad que tienen desde lo simbólico o desde lo espiritual. Y eso hace la diferencia. Además, no solamente el satanismo, cualquier cosa se puede convertir en una especie de secta. O sea, no hay nada más sectario, por ejemplo, que una iglesia, ¿sí? Y ahí también están haciendo activismo, supongámoslo de cierta manera, pero siempre va detrás el panfleto, siempre va Ujú. detrás la cosa como de ven, pero es que aquí tenemos que estar es como todos unidos, te vamos a decir por quién votar y tal. Entonces, aunque, vuelvo y te repito, yo personalmente no comparto ni tengo como un interés en ese tipo de asuntos, mis aportes son más de otro tipo, como yo creo que ya es evidente, pues igual, no deja de ser loable lo que ustedes están haciendo. Por lo menos no están haciendo una organización como la que mencioné, que simplemente se trata de paga tu cartón, paga tu membresía y vamos a empezar a lucrarnos y aprovechémonos de la figura de ser una organización religiosa para no pagar impuestos, por ejemplo, que termina siendo lo mismo que se critica, ¿no? Sí, también, por ejemplo, estamos muy en contra de eso, ¿no? De que por qué las organizaciones religiosas no pagan impuestos si generan una gran cantidad de ingresos. Pero pues bueno, ¿no? Ley de Uh -huh, uh asociaciones -huh. religiosas en México al final de cuentas. Pero sí, Ok, o sea, ese es el aspecto como de activismo político y religioso que desarrollamos en Templo.
Ok, ok. Quisiera hacerte una pregunta adicional, pero bueno, dos cosas. Número uno, habíamos hablado más o menos de una hora, ya nos estamos pasando. Si tienes que irte o que cortar, me avisas. Igual la gente ahí está como súper motivada. Gracias por estar acá, por participar, tanto los que están en directo como los que dan esto en diferido. Entonces, quería comentarle a la gente que hay preguntas para nuestra invitada, por favor, empezarlas a hacer en el chat, empezarlas a dejar para Ingrid o utilizar la herramienta propiamente de esta burbujita que tenemos de signo de interrogación para hacer las preguntas pertinentes que quieran hacerles en materia del sendero de la mano izquierda, del satanismo, del trolldom o de preguntas, digamos, de esa índole. Ahora, lo que quisiera preguntarte en este momento es, templo de Satán. A ver, cuando tú me hablas de satanismo a mí, supongamos que yo fuera un paisano cualquiera que más o menos conozco el asunto, la primera imagen que se me viene sin duda alguna a la cabeza pues es el señor Anton Sandor Lavey, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntarle, ¿ustedes siguen esa línea, no siguen esa línea? El Templo de Satán es una iniciativa propiamente que surgió ahorita y que tiene como un nombre parecido al tema de la Iglesia de Satán, pero no tiene nada que ver. ¿Son ustedes una organización autónoma? ¿Tienen, no sé, o hay un antecedente de otra organización? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, Templo de Satán ya tiene un muy buen rato activo, ya va casi por sus 15 años. Ok, Sí, obviamente en sus bases eh, se agarró un poco del satanismo lavellano, pero obviamente ok. ¿Te están se... llamando otra vez? No, no, Ok, no, no. ok. Me está avisando que le queda 10% de batería el celular. Ah, Pero aquí tengo vale. el cargador, no hay problema. Ok. Obviamente llegó un punto en el que, pues, obviamente las propuestas de la ley, sí hay algunas que se pueden rescatar, pero hay muchas que ya han quedado obsoletas. Por ejemplo, lo que hablábamos de los altares de carne y la participación de la mujer, ¿no? O sea, ya, pues toda esa parte es completamente obsoleta porque la mujer sigue siendo un objeto al final de cuentas, aunque se escribió en plena época de liberación sexual, ¿no? También, obviamente, pues estamos hablando que de los 60 a hoy en día ha habido muchísimos cambios sociales, muchísimos avances en la ciencia, muchísimos avances también en el campo de la sociología, de la psicología y todo este tipo de cuestiones. Entonces, en este punto, templo como tal conserva lo que son las 11 reglas satánicas sobre la tierra, ¿no? Como un eje en el cual generar discurso, pero fuera de ahí todo lo demás ya es una organización completamente independiente. Ok, Sí, ok. tiene ya sus propias ¿Nace en bases, México o dónde nace? nace en la Ciudad de México. Ok, de acuerdo. Y entiendo ahorita se están expandiendo hacia España, fue que mencionaste un poco ahorita. Sí, estamos expandiéndonos. Tenemos un programa que se llama Sedes, en donde agrupaciones ya existentes de distintas partes, pueden ser de distintas partes de México o distintas partes del mundo hispanohablante, que estén interesados en adherirse como una sede a Templo de Satán, pueden hacerlo, adoptan el nombre y se convierten en Templo de Satán España, Templo de Satán Perú, Templo de Satán, bla, bla, bla. Este programa lo empezamos a trabajar apenas este año y Ok, la primera sede con la que arrancamos es con Templo de Satán España. de acuerdo, de acuerdo. Precisamente alguien te pregunta que si existe una ONG o una organización satanista con ámbito político, pero en el Perú. En Perú, que yo conozca, no. Pero uno de nuestros objetivos es justamente llegar a Perú, o sea, llegar a toda Latinoamérica. Nuestro objetivo es formar una red de lazos con asociaciones en toda Latinoamérica. Eh, Eventualmente suponemos o queremos creer y estamos confiados de que llegará alguien de Latinoamérica a buscar adherirse como sede de nosotros allá. Pero mientras tanto, cualquier persona de cualquier parte hispanohablante con mucho gusto puede llegar directamente a la página de Templo de Satán y generar comunidad ahí con nosotros. Ok. Ok, ¿son teístas? No, no son No, teístas, eso es ya se ateísta. había dicho en un momento. Ujú.
Recuerden que si tienen preguntas, por favor las van dejando en el chat o con la herramienta de preguntas. Ingrid, te voy a hacer una pregunta un poco fuera de contexto o de punto y aparte de lo que estábamos hablando. Entrando en materia propiamente, me gusta mucho preguntarle a la gente sobre 3 libros de ocultismo y 3 libros que no son de ocultismo que recomendarías. Ok, 3 libros de ocultismo que recomiendo. Bueno, el primero de ellos, que a mí se me hace como un poco obligatorio de leer, obviamente, para poder comprender todos los conceptos ocultistas que se desarrollaron posteriormente, es el Kybalión, ¿no? Aunque suene muy básico, Ok, pero es así como de ok, cajón, o sea, es de cajón. ok. Entonces, ese no lo contemos, ese es como de chocolate, ¿no? Luego me gusta mucho, por ejemplo, un libro que es de Michael Ford, el de La Luna Bruja, que es un librote así todo chonchote, ¿no? Me gusta mucho también, por ejemplo, una enciclopedia que sacó Editorial Valdemar, que se llama Historia del Ocultismo, que es Ok. una como revisión histórica de los movimientos ocultistas más importantes del siglo XIX y del siglo XX. Está como bastante bien resumido, un poco complejo de leer si no han leído autores posteriores como a Papus, a Eliphas Levi o a Crowley, eh, porque hace como referencia a esos textos, entonces algunas veces como si no hay como este background de haber leído estos autores anteriormente, es como un poco, híjole, extraño. Ujú. También textos de base para introducción a la magia, el de Magia, Teoría y Práctica de Aleister Crowley, que me parece así maravilloso por las técnicas de meditación que pone, y el Liber Null, que también es así, o sea, todo lo que tiene de evocación, invocación, trabajo de sueño, esto de los tanateros, todo el concepto de la orden iniciática de los tanateros, me parece así asombroso. Son como, no son tan complejos de leer y me parece que deberían de ser básicos para la práctica como tal de la magia, ¿no? Para poder Ok. tener así como el manual de cómo hacer magia. Ujú. Eh, Otro texto que también me parece muy bueno, que hay que leerlo con mucha paciencia, aunque sea considerado de senda de mano derecha, eh, Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, porque toda la explicación que da de la cadena de causalidad y este tipo de cuestiones, de cómo se manifiesta la voluntad a través del trabajo con nosotros mismos y la introducción que hace también al trabajo mágico con los arcanos, me parece muy, muy bueno. Que si me refiero al de Filosofía Oculta de Alexa, sí, ese es el que sacó Editorial Valdemar, el de Filosofía Oculta Ok. de Alex. Y bueno, yo sé que estos son libros que a lo mejor no todo el mundo tiene y que se pueden encontrar en PDF ahí si uno se mete unas cuantas horas a internet a buscar, pero por ejemplo de muy, muy fácil acceso porque están publicados en su página web, los textos que ha escrito Asenath Mason para la página de El Templo de la Llama Ascendente, que ahí le picas en recursos y hay una muy buena selección de textos en PDF que puedes descargar, ¿no? Ujú. Trabajo con Hécate, trabajo con Lilith, trabajo con Los Cuatro Ángeles de la Prostitución también tiene un PDF, me parece, Los Tres Rostros de Hécate, o sea, tiene información muy buena. El Hecateón de Jack Gray también me pareció un muy buen texto. Y apenas que vino Liosal aquí a México, le compré uno de sus libros de un título que no puedo pronunciar, pero si me regalan un segundo lo tengo aquí atrás porque lo estaba leyendo. Ok. Bueno, mientras Ingrid regresa, contarles que ya casi vamos a cerrar, entonces, si hay más preguntas, si hay inquietudes, si hay cosas que quieran aprovechar para preguntarle a ella, pues bienvenido sea, ese es el momento para hacerlo. Este se llama Dao Dan Mal, Los Dichos de la Muerte, que es trabajo
Turciano con Hécate Congela. Me parece bastante interesante. Creo que también Thomas Carlson tiene una propuesta muy interesante con el Futhark, el lado oscuro de las runas, aunque sí se necesita como una introducción previa a la lectura de runas y a la runosofía, porque si uno entra de lleno con Futhark, sí es como resignificar, ¿no?, el trabajo de runas. Y creo que ya te dije más de 3, ¿no? Pero está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Me pareció curioso que nombraras ese último texto de Carson y no el Cábala Clifford y Magia Goética. ¿No lo recomiendas? Sí me gustó, sí me gustó. Es que no quiero hablar mal. Lo sentí un poco lento, a lo mejor. No, es que no es hablar mal, o sea, pues de verdad, si alguien se va a sentir acá porque se den unos comentarios, unas apreciaciones frente a aspectos técnicos, entonces definitivamente, no sé, es una postura muy infantil. Si tú publicas algo, te expones a lo que te digan, sea que te tiren flores o que te tiren tomates. Estoy próximo, por ejemplo, a publicar un libro. Y alguien puede salir, bueno, hay de argumentos, ¿no? Pero alguien puede decir, todo lo que está diciendo Ecos del Abismo no tiene sentido, porque desde aquí, nada que decir, ¿sí? O incluso en asuntos técnicos, no sé, la forma de escribir, la gramática, la ortografía, el sentido, lo que tú quieras. Entonces, pues hombre, no se trata de hablar del autor, se trata de hablar del libro. Entonces, decías que lo sentías lento. Sí, lo sentí un poco lento. Me parece que tiene la información muy, muy resumida, lo cual es bueno. Por ejemplo, yo lo tomaría como un libro de consulta, ¿no? Porque me agrada, o sea, admito, me agrada tener libros en los que me puedo clavar y me hacen pensar, y también me agrada tener libros que me funcionen como diccionarios, ¿no? Porque, o sea, buscas el tema y tienes la definición súper concisa, con la historia súper concisa. Eso también es bueno, y más cuando haces trabajo de investigación, ¿no? Que no tienes tiempo a lo mejor para releer 3 capítulos que hablan de lo mismo. Entonces, me agrada el libro de Cábala Clifótica y Goetia de Carlson como libro de consulta, porque sí me agrada. Conciso, es breve y es muy específico, ¿no? Lo cual le agradezco mucho, pero por ejemplo, el de Proyección Astral, ese sí fue así como de, ok, sí lo leí, gracias porque es cortito. Me gusta saber cómo trabajan otros magos, pero lo sentí más como un tipo de diario y me hubiera gustado a lo mejor algo un poco más técnico en cuanto a magia y proyección astral, ¿no? Este otro libro, por ejemplo, de Éxtasis a través del Tantra, me parece también maravilloso porque aborda las bases del Tantra, que también es muy importante en Senda de Mano Derecha y que casi nadie habla de Tantra, todo el mundo se va directamente a magia sexual, ¿no? Y ya, creo que ya. Ahora, Ok, alguien te pregunta, ¿qué opinión te merece Kenneth Grant? de Kenneth, ¿Has leído Grant? Ahí sí cojeo de ese pie, porque no he Cuidado leído. con lo que vas a decir, cuidado con lo que vas a decir, porque ese señor es mi inspiración. Este cuadro me acompaña desde que yo empecé a escribir mi libro. Mira nada más eso. No, es que... Entonces, cuidado, No he leído, porque no lo volvemos a invitar. No, mentiras. no he leído mucho de Kenneth Grant. Voy a ser muy sincera. No, es que luego siento que no me da la vida para leer todo lo que quiero leer. Entonces luego leo pedacitos, pero nunca he podido sentarme a leer completamente algo de Kenneth Grant. Sí lo tengo en mi lista de pendientes, lo tengo en mi Kindle, de ahora sí voy a empezar a leer esto y siempre se me cruza otra cosa. Okay. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando un sacerdocio de Hécate, entonces fue así de, bueno, lo que es placer va a tener que quedar a un lado y ahora vamos a tener que volver a leer todo lo de Hécate, ¿no?
Ok. Pero pues ese es el oficio al final de cuentas, ¿no? ¿Qué más me gustaría que me pagaran por sentarme a leer nada más? Pero no se puede, no se puede. Ok. Y 3 libros de literatura de la que quieras. Ah, bueno, mi libro favorito es Drácula de Bram Stoker. O sea, es un hecho, Bien. es un Ok. hecho. La forma epistolar en la que está escrita me parece así una joya. Otro libro que me guste mucho, que puedo leer mucho de Natsume Soeki. Hay una novela que se llama Yo el gato, que Ok. habla de, No. o sea, el personaje es un gato que es adoptado por un maestro de literatura clásica de la Universidad de Tokio y entonces el gato se la pasa criticando al amo. Es un libro totote, así medio choncho, pero es muy bonito porque habla mucho de filosofía japonesa, ¿no? De la Ok. intempestad del ser, de cómo todo es efímero, de cómo el hecho de ser incompleto o imperfecto te hace perfecto porque eres diferente, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok. Eh, eh, ¿Qué otro libro Uno me más. gusta? Uno más, es que me gustan mucho los japoneses. Lo bello y lo triste de Yasunari Kawabata también es muy bello, es una novela que refleja el estrés postraumático que sufrió la población japonesa después de la pérdida de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación norteamericana. Azul casi transparente de Murakami, pero no de Haruki Murakami, es otro autor que también tiene el apellido Murakami, pero no recuerdo su nombre ahorita. También es muy bueno, es muy crudo a pesar de que es muy corto. El marinero que perdió la gracia del mar de Yukio Mishima, Caballos desbordados de Yukio Mishima también es una joya. Banana de Kitchen, Cocina de Banana Yoshimoto, también es muy bonito sobre la comunidad transgénero de Japón. O sea, sí, me gusta mucho la literatura Bueno, japonesa. y ese salto cuántico entre México, Suecia y luego Japón y Asia, ¿a qué se debe? Mi especialidad es en folclore japonés. Ah, ok, Ujú. vale, Sí, muy interesante. arte y folclore japonés, fantasmas japoneses, cine japonés, literatura japonesa. Ryo Murakami, exactamente, azul casi transparentes de Ryo Murakami. Ok, ¿y al japonés qué? ¿También le entras o no? Muy poco, pero trabajo para Es Japón, duro. por ejemplo. Ok, ok, puro inglés entonces. Ujú. Ok. Ok, interesante. Alguien pregunta algo acá, gracias por dejarnos ver ese contraste entre lo que te gusta en términos de las novelas y la literatura por fuera del ocultismo y lo oculto. Definitivamente también concuerdo contigo en el Livernool, en el Magia en Teoría y Práctica. Eh, Lástima que Crowley no hubiera tenido una persona que le dijera, papá, o sea, guárdate los juegos de palabras, los chistes académicos que solamente entiendes tú para que la gente pueda comprender esto mejor, ¿sí? Pero definitivamente es un libro que, o sea, para mí es incluso el libro al que muchos autores le deben lo que han escrito al día de hoy y no sé por qué no les da la gana de referenciarlo, pero bueno, ¿qué más se puede hacer Pues, ahí? pues, yo encontré el hilo negro, no fue Crowley. Sí, claro. Sí. Todo se trata de una competencia por mostrar quién tiene la estructura de trabajo, el libro más completo, el más rimbombante, el más llamativo, porque finalmente es un negocio, ¿no? La venta de libros de ocultismo es un negocio fuerte y lucrativo, sobre todo en inglés, pero bueno, nada que hacer. Te preguntan por acá, ¿qué se imparte en el templo? ¿Historia, teoría y práctica? Las tres. Las tres. Ok, A finales de este año se va a abrir la convocatoria para el curso El origen del mal, que es una revisión histórica de el origen del mal, desde las culturas de la antigüedad hasta las sectas más contemporáneas que hay de satanismo. El programa se divide en tres, que es teoría, que es todo lo que es historia, filosofía, que son todas las bases filosóficas del satanismo, porque no nada más es Anton LaVey, vienen muchísimos filósofos de fondo, ok. y práctica, que viene siendo todo lo que ya es magia.
Ok, o sea, todo lo que son rituales, Rituales, qué sé yo, exactamente. destierros, aperturas, consagraciones, ofrendas, ese tipo de Sí, cosas. ese tipo de cosas. Alta magia, baja magia, o sea, vamos a hablar un poco de brujería, ¿no? De qué es alta magia y qué es baja magia, ¿no? Y hacer también énfasis en los tipos de magia que se maneja en el satanismo, que es la magia mayor y la magia menor, la magia glamour, por ejemplo, que está muy metida en el concepto del satanismo. Vamos a dar una embarradita nada más de lo que es satanismo teísta y luciferismo, porque es necesario saber cuáles son las diferencias en las prácticas y en los conceptos que cada uno maneja. Y nos seguimos Ok. con incluso magia del caos un poco también, ¿no? Dicen que si tendrá costo ese curso, te Sí, preguntan. sí tendrá costo. Todavía no se define bien el precio, va a tener costo y va a tener una duración aproximada de 6 meses. Ok, vale, vale. Me imagino que a partir de lo que viene a ser la página, pues se podrán poner en contacto contigo, o bueno, con los organizadores para todo el asunto. Y me imagino que ya ustedes anunciarán en su momento, pues cuando públicamente van a hacer los cursos, ¿verdad? Sí, ahí esto se va a lanzar directamente en la página de Templo de Satán. Obviamente yo voy a estar replicando en Atelier Black Witch, ¿no? Casi Ok, siempre todo lo que hace Templo de Satán lo replico yo en el atelier y ok, algunas cosas de lo que yo hago en el atelier lo replica Templo de Satán. Entonces, ok, por ok. cualquiera de los dos medios se pueden enterar. Bueno, Ingrid, antes de avanzar, o más bien avanzando, para irle dando un poco de cierre al asunto, como te dije, nos podríamos quedar aquí hablando de un montón de cosas, pero me interesaba que puntualmente viéramos algunos asuntos. Hablemos un poco para terminar de ese canal que tú tienes, que es Beyond de... ¿cómo se llama? Beyond Beyond Podcast. Podcast. Ujú. Ok, Beyond Podcast, que por ahí lo estuve hojeando y como te lo dije, me parece que tienen un contenido que debería estar mucho más visibilizado porque es muy interesante, o sea, como el abordaje tanto ahí tienes tu ponencia, la de tus compañeras, también tienes un momento en el que hablas de cultura popular, digámoslo así, películas, no sé qué. Entonces, hablemos un poco de eso rápidamente, de qué va, cuál es la idea detrás, cómo lo pueden encontrar las personas, básicamente qué de pronto tienes pensado seguir haciendo con ese espacio. Te escucho. Ok, bueno, la página de YouTube sí la encuentran como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario We Are Beyond 666 y es justo esta idea de que somos más detrás, ¿no? Mm, Eh, entonces, tenemos 3 tipos de programas. El primero de ellos se llama Beyond, justamente. Y en Beyond ustedes me van a ver a mí con una compañera mía que se llama Elliot Noah y hablamos de temas de brujería, satanismo, ocultismo dentro de la cultura popular. Música, ok. películas, arte, incluso también hablamos un poco también de true crime, ¿no? Pero de true crime que se ha ligado mucho como a estos temas, ¿no? Por ejemplo, el pánico satánico, Richard Ramírez, los narcos satánicos, este tipo de cuestiones, ¿no? También para empezar a quitar un poco los mitos que hay detrás de pues estos actos violentos, ¿no? El segundo Ujú. programa que manejamos ahí se llama Mujeres en Alquimia. En Mujeres en Alquimia me encuentro con una amiga que es psicoterapeuta y originalmente se planteó como un espacio de empoderamiento femenino para hablar de emociones, de cómo las emociones juegan también a nuestro favor al momento de hacer magia, ¿no? De trabajo de sombra también, de saber reconocer la ansiedad, el enojo, la ira, todo ese tipo de cuestiones y cómo, o sea, cómo llevarlas y cómo transformarlas. Y también hablamos pues también de fenómenos muy contemporáneos como el gaslighting, ¿no? El que te hacen creer que estás loco, ese tipo de cosas. Y como te digo, originalmente se planeó como un espacio de empoderamiento femenino tipo círculo de mujeres, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos como una comunidad masculina también muy grande
que nos sorprendió mucho, fue así de wow, wow, ¿no? Entonces, grato, ¿no? Es grato porque nos damos cuenta de que de lo que estamos hablando no solo le está ayudando a chicas a poder empoderarse, sino también a hombres a aprender a reconocer lo que sienten y cómo lo sienten y cómo transformarlo, transmutarlo. Por eso es Mujeres en Alquimia, ¿no? Y el tercer programa que manejamos se llama From Hell, en honor a Jack the Ripper, ¿no? Estas cartas desde el infierno, donde estoy yo solita exclusivamente y hablo de historia del ocultismo, llanamente. O sea, cada episodio tiene un tema en particular. El último episodio fue sobre la estrella flamígera. Entonces, hablamos desde las escuelas pitagóricas y el significado de proporción áurea que tenía el pentagrama en las escuelas pitagóricas, hasta pues su uso más contemporáneo, ¿no? Como lo viene siendo el tetragramatón y el sigilo de Baphomet, ¿no? Entonces son revisiones históricas, pactos, exorcismos, símbolos ocultos y este tipo de cuestiones. Esencialmente ese es el canal. Ok, no, muy interesante. Créeme que yo me suscribí desde el primer momento porque realmente esas son las propuestas que merecen la pena en este momento empezar a apuntarles. Creo que contigo lo habíamos hablado cuando hemos conversado un par de cositas por ahí, de que, hombre, para nadie es un secreto que hay gente que sigue haciendo de esto una comunidad pues tóxica, nefasta, con unas dinámicas de porquería, pero pues yo siempre he dicho que realmente uno puede escrachar, decir públicamente cosas, mostrar su descontento, pero a la final la gente siempre va a apoyar lo que se le dé la gana de apoyar. Entonces la mejor manera de hacer contrapeso a eso es decir, miren, está este canal, están haciendo estas cosas, está la Lilicón y están muchos otros asuntos que yo imagino que vendrán justamente después de esto. No sé si con tus otras compañeras de allá de México que por ahí estaban y te saludaron y decían que eras la mejor y te estaban haciendo así como la super barra, tendrán pensado en hacer algo más. Yo las aliento a que lo hagan, de verdad, o sea, y saben que aquí en Ecos, o sea, yo siempre trato de darle divulgación a lo que merece ser divulgado definitivamente y que va a apoyar positivamente en esto. Entonces, ojalá pues se sigan animando a hacer un montón de cosas para que hayan otras propuestas, para que hayan otros matices. Mira que yo por hacer una especie de sondeo hace un tiempo atrás, le pregunté a la gente, ¿ustedes qué contenido consumen del Sendero de la Mano Izquierda específicamente en español? Las respuestas eran poquísimas. No voy a mencionar ciertos nombres porque nunca me ha interesado hacerlo, pero realmente nada que yo dijera, por lo menos en esas respuestas, que valiera la pena. Y me pareció triste, de verdad, porque yo digo, yo no sé si tú sientes la misma pasión que yo siento hacia esto, pero para mí, o sea, esto es una parte súper importante de mi vida y yo podría encerrarme en mí mismo y decir, pues no, soy súper ermitaño y que estas son mis búsquedas y que los libros y qué tal, pero definitivamente creo que hay una responsabilidad en esparcir el conocimiento, porque si el conocimiento se guarda en vitrinas y demás, ahí es donde se atrofian las cosas. Y en este momento, pues no es que seamos los mesías oscuros llamados a salvar a la gente de caer en TikTokers de porquería, pero sí a seguir de alguna manera como, yo pienso que incluso es una manera de rendirle gratitud y homenaje a esos maestros grandes que han sido los libros, personas que ya no están en este mundo, que nos han enseñado a través de las letras y a las cuales, pues precisamente, y volviendo un poco a esa idea tuya de los ancestros, del Trolldom y demás, los ancestros, como lo indica Chun-Li en el Dragon Book of Essex, que no sé si es un autor que has tenido la oportunidad de revisar, incluso se refieren a la línea de brujería que cada uno de nosotros trabaja. Es decir, podríamos decir hasta cierto punto que Crowley, LaVey, la difunta Linda Falorio, Kenneth Grant, Steffi Grant, al estar nosotros conectados de alguna manera con esa misma energía, es como que se genera una especie de linaje. Y esos ancestros o esas personas hayan hecho lo que hayan hecho en la vida, porque por ejemplo Crowley, desde lo teórico fantástico, genial, wow, pero como persona dejó mucho que desear, una cantidad de polémicas en las que se envolvió, pero cada uno de ellos ha puesto un ladrillo para que al día de hoy tú y yo podamos estar aquí hablando de este tema, y creo que lo mínimo que podemos hacer en ese sentido es tratar de justamente promover dinámicas que permitan que eso siga creciendo y siga avanzando.
No sé tú qué opinas al respecto. Sí, o sea, en materia de ancestros también hay que comprender que los ancestros no solo son de sangre, también son de oficio, ¿no? Y es algo que mucha gente deja de lado, ¿no? Los mismos ancestros que yo tengo de oficio son casi los mismos maestros que tú tienes de oficio y por eso es que hoy nos encontramos aquí hablando, ¿no? Pero sí, o sea, siento que es necesario que se divulguen temas de relevancia académica, porque conocimiento que no se esparce es conocimiento que se muere. Entonces, de nada nos sirve estar leyendo 50 libros al año si el conocimiento se va a quedar para adentro, que es lo que también hacen muchos pseudomaestros que prefieren quedarse con todo el conocimiento para ellos y dan como migajas y miserias a sus estudiantes. Yo soy súper abierta a mi cosa que me pregunten, cosa que les digo. Si yo veo que la gente a la que le doy clases crece mucho, me da orgullo y me siento bastante bien de ver que están creciendo, ¿no? Porque yo aporté para que crecieran, ¿no? Sí siento que hay mucho contenido basura, desafortunadamente. No entiendo por qué a la gente le gusta consumir contenido basura. No sé si es porque es rápido y de fácil digestión. Y, o sea, a mí me encanta preparar los programas, me encanta preparar las ponencias, me encanta preparar mis clases, ¿no? Me encanta escribir textos. También tengo que admitir que algunas veces me desaliento mucho de, güey, te estoy dando un texto de, o sea, con bases académicas. ¿Por qué prefieres ir a verte a, no sé, fulanita witch en TikTok? O sea, ¿cómo va? Casi. Eso Sin no nombres propios, porque si no, mañana la funa es así apoteósica. Sí, así de no te aporta. ¿Por qué le crees cuando te dice que las runas necesitan sacrificios? Güey, no es cierto. Y aquí te estoy diciendo por qué le sigues haciendo caso, ¿no? Entonces, entre que me da como ¿no? Y me da coraje y pues también luego yo que soy como muy torpe en redes sociales porque lo soy, es así como de, ¿ya para qué hago contenido? Si van a ir a ver a fulanita witch bailando en TikTok. Sí o sea, me desalienta, pero no me desmotiva, pues, ¿no? Es así como de, triste, pero voy a seguir haciéndolo porque es necesario. O sea, eventualmente alguien lo va a ver y va a decir, esto sí me aporta. Y me conformo, ¿no? Con que 10, 15, 20 personas digan, me aporta. No, me gustaría tener así miles de personas curiosas intelectualmente de, güey, ¿de dónde viene el pentagrama, no? Y que se metan así a ver videos de dónde viene el pentagrama. Sé que no es la realidad porque lo platicamos al principio, ¿no? Esta época de hiperconsumo, todo te lo pide súper digerido. Entonces, de un video de 1 minuto a una clase magistral de 1 hora, pues van a preferir un video de 1 minuto porque van a tener más tiempo para consumir más cosas, ¿no? Pero sí siento que es apremiante, sí siento que es una necesidad y sí estoy completamente de acuerdo con. Ok, pues ahí está. Seguiremos trabajando cada uno desde sus propios esfuerzos y sus propias búsquedas por ayudar a que esto siga echando para adelante. Sabes, yo hace un tiempo atrás le hice una entrevista a Asenat. Yo con ella llegué pues, a tener como un contacto medio cercano. Luego, pues yo realmente no quise seguir con la línea que marcaba el Temple of Ascending Flame, pues por cuestiones netamente personales o tal vez incluso mi personalidad. Yo la verdad soy cabra hasta para eso, yo no sirvo como para moldarme a algo, no, dirían que tengo problemas con la autoridad, no sé. Aunque mi esposa diría que yo soy muy juicioso, pero bueno, eso es otra discusión. Realmente ella me decía, yo le hice una entrevista, le dije, mira, es que es como para hacer una entrevista, y me dijo, bueno, pero ella es muy, también es introvertida, le da como cierta, yo siento en ella como cierta pena, lo que llamamos pena, por lo menos aquí en Colombia, como que, no sé. Entonces se sintió más cómoda escribiendo y una de las preguntas que se le hizo fue que ella qué pensaba que iba a pasar con la magia. Y justamente lo que decía era eso, decía, hay gente que va a saber aprovechar el momento en el que estamos para utilizar toda esa información, pero definitivamente esto va de para atrás y esto se va a atrofiar de alguna manera. Y yo digo, bueno, sí, puede ser cierto. Yo creo que ya es una realidad en los gringos, por lo menos, es así en la gente
de habla inglesa, es así. O sea, uno ve más que nada es un mercado de libros y trades y quién tiene la biblioteca más grande y demás, pero de práctica y todo eso ya hay muchas cosas que no se están haciendo. Entonces, yo por lo menos sí soy un poco terco en ese sentido y digo, me niego a aceptar esa realidad y voy a hacer lo que pueda. Ah, que van a llegar 10 fulanos, 5 fulanos o 5 personas. Bueno, para esas 5 personas ese es el mensaje. No es como un asunto de masificación, porque si se interesara la masificación, pues hombre, estaríamos en TikTok, estaríamos haciendo un montón de cursos cada mes de cosas diferentes, hasta de cómo prender una vela, que me parece absurdo. O sea, yo he visto cosas, sin mencionar nombres propios, pero he visto cosas que son absurdas, ridículas, y que digo, o sea, estamos a un paso de que la gente busque cómo hervir un agua en Google, de verdad, porque yo pienso que ya como que las personas están totalmente como que, no sé, o sea, somos cada vez más inútiles. De hecho, mi esposa me lo dijo hace unos días, ella está muy interesada en el tema de la educación, y me dijo, tú sabes que en este momento probablemente vaya a pasar que la próxima generación de niños, adolescentes, tengan un coeficiente intelectual menor que el de sus papás por la exposición, la sobreexposición a las pantallas y a la tecnología y demás. Entonces, definitivamente es una cosa que ha permeado toda la sociedad y que para no hacerlo más cansón, pues definitivamente tenemos que seguir trabajando en esto para hacer algo más. Ingrid, no sé si quieres apuntar una última cosa, agradecerte por estar acá, por tu tiempo, porque sé que hemos hablado de una hora, nos fuimos un poquito más, Dios. mi excusas ahí, pues, el asunto, pero pues ya ves que hablar de todo esto es muy apasionante, igual la gente está ahí como súper enganchada. Espero que en otra oportunidad tanto podamos hacer otro directo de estos, como por supuesto también hablar de otras cosas que tal vez le dejemos saber a la gente mucho más adelante, ¿no? Pero no sé si tienes algo más que quieras apuntar antes de No, terminar. pues yo creo que para cerrar ese tema justamente, creo que sí, Asen Atmason tiene un punto de que esto se va a atrofiar en algún momento. Y digo, ya lo estamos viviendo, Mateo, no puedes negarlo. O sea, ¿cuántos ocultistas de sofá no hay hoy en día? ¿No? Leo, pero no practico. Y si no practicas, se atrofia, ¿no? ¿De qué te sirve tener el superconsumo cultural en libros si no lo practicas? Conocimiento que no se pone en práctica es conocimiento que también muere, al final de cuentas, o que no hay una experimentación adecuada y una corroboración de eso que estás leyendo, ¿no? Yo te puedo pintar Correcto. 1000 cosas bonitas ahorita y a la audiencia también, pero lo que yo digo, si tú no lo practicas, nunca vas a saber si realmente te funciona de la forma en la que yo te estoy diciendo que funciona. Entonces, sí siento que el oficio se está atrofiando un poco. Bueno, ¿qué muestra hay de más de que ya está atrofiado con toda la cantidad de brujitas en TikTok que hay diciendo pendejada y media? ¿No? Que es que a mí sí me da mucho coraje, Mateo, y va a sonar así súper extraño, pero sí me pellizca el hígado. Es como digo, ¿y por qué? No, ¿no? Y me enojo mucho. Y luego mi pareja también está así de, pues te enojas a lo güey. La que se está chingando el hígado eres tú, ¿no? Y yo así de, Ajá. bueno, sí, o sea, tienes razón. Pero sí, o sea, para el tema hay que, o sea, hay de sobra, ¿no? Ya hay, también hay muy poca, se aborda el ocultismo también desde la academia, cada vez menos. Creo que los pocos que quedamos, que justamente abordan este oficio como un arte, ¿no? Que necesita ser investigado, que necesita ser expuesto, que necesita ser corroborado. Ya somos pocos los que verdaderamente valgan la pena. Generar comunidad entre nosotros también es un poco complicado algunas veces. Yo lo sé porque somos una hoguera de vanidades y nos cuesta, ¿no? Pero es agradable, o sea, es muy agradable encontrar compañeros de oficio con los que te entiendes bien y puedes generar un diálogo bonito, ¿no? Así yo cuando te conocí fue así de, ah, sí, Mateo, platiquemos, ¿no? Por favor, platiquemos. Entonces, sí, conmigo, ya sabes, apuntadísima a cualquier cosa que podamos elaborar. Yo con mucho gusto dejo las puertas completamente abiertas para cualquier colaboración contigo porque me interesa, valoro tu trabajo y sé que tiene calidad, que es lo más importante, ¿no?
Te lo agradezco. Entonces, agradezco también mucho a toda la audiencia que nos estuvo viendo y escuchando también en parte mis tonterías y mi nerviosismo, porque yo sí me pongo muy nerviosa cuando hablo en público. Y pues ya, creo que es todo lo que tengo que decir. Ok, ok. Vale, nada más apuntar que te encuentran en tus redes sociales como Atelier Black Witch. Encuentran el Templo de Satán así, ¿cierto? Así merito en Facebook, Templo de Satán. Y en el canal se llama Beyond Podcast, ¿sí? O We Are Beyond 666. Pues Ingrid, una excelente noche. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los demás. Nos estaremos hablando en una próxima ocasión. Que tengan una excelente noche. Como siempre, que arda la llama negra y muchas gracias por estar por aquí.